tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su presencia en una sesión más de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Gracias por su presencia porque, bueno, hoy no está tan dura la tarde, no hace tanto frío, ¿verdad? Pero de todas formas se está muy bien en casa. Bien, pues yo estoy casi seguro que todos ustedes han notado en las noticias desde hace un par de añitos a esta parte un aumento de artículos, de noticias, de comentarios, anda en el ambiente, por lo menos, sobre todo una palabra, que es Big Data. Lo habrán oído en periódicos, etc., ¿verdad? Y por otro lado hay también más palabras, que en último término hacen referencia a técnicas de inteligencia artificial. Entonces, esta cuestión de inteligencia artificial se puede abordar desde muchos puntos de vista y yo me imagino que Víctor lo aborda desde el punto de vista fundamentalmente técnico, de informática, matemáticas, etc. Pero la sociedad en general puede ver en la inteligencia artificial una amenaza para la privacidad, incluso amenaza económica. Bueno, pues para hablar de este tema, esta tarde contamos con una persona, digamos, idónea y experta, más no poder, es Víctor Amigó, que es licenciado en Matemáticas por la Complutense y en Informática por la Politécnica de aquí de Madrid. Ha sido profesor en la Facultad de Informática de la Politécnica en asignaturas como Inteligencia Artificial, Teoría de la Computación e Investigación Operativa. Y no ha dado todas ellas a la vez, pero de forma alternada son las asignaturas de las que es profesor. Durante algún tiempo trabajó en informática técnica, incluyendo la investigación operativa. Y casi toda su vida laboral ha estado relacionada con la administración de sistemas y grandes bases de datos, grandes sistemas de datos. No es la primera vez que Víctor Amigó nos ofrece una conferencia. Ya en mayo del 2014 yo pronuncié una conferencia excelente sobre Turing, Alan Turing. Muchos de vosotros os acordaréis. Que es una de las figuras relevantes en matemáticas y que, hombre, yo no sé si exactamente él hablaba de inteligencia artificial, pero sentó bases de tipo teórico y fundamental para los desarrollos posteriores. Y bueno, pues no quiero robaros mucho más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Vamos a comenzar. De acuerdo. No, tú ya tienes con este de aquí ya. De acuerdo. Bueno, pues es cierto que yo he dado alguna asignatura de inteligencia artificial, de todas formas, hace muchos años. De inteligencia artificial en España prácticamente nadie sabía nada, hasta el extremo de que a mí me cayó de rebote en un momento determinado por unas circunstancias peculiares. Y bueno, realmente hoy no solo voy a hablar de inteligencia artificial, sino que para mayor sorpresa aquí de muchos, pues casi a la mitad de la conferencia va a estar dedicada a una cosa tan extraña como la inteligencia animal o la cognición animal. Eso, claro, al que viene aquí pretendiendo que le explique exclusivamente inteligencia artificial, pues le va a causar quizá una decepción. Bueno, espero poder compensar eso con las siguientes veces, porque aquí dice parte 1, quiere decir de que si esto no sale mal del todo, yo lo que pretendo es poder explicar o continuar la historia de la inteligencia artificial. Es decir, yo voy a intentar explicar historia, no explicar conceptos técnicos que serían probablemente bastante difíciles de entender, aunque no excluyo la posibilidad de si soy capaz de preparármelo, llegar dentro de unos años a explicar lo que es inteligencia artificial bajo un punto de vista técnico, pero sin utilizar realmente conceptos difíciles, intentando que lo que se trabaja en inteligencia artificial, aunque no todo ello es factible ser comprendido por el gran público, porque hay cosas muy raras, pues alguna parte, digamos, sí se puede entender. Bueno, otra cosa que advierto es que cuando me meto con la parte de cognición animal, hay unas cosas bastante objetivas, que son las referentes a cosas que he leído de primatólogos como Franz de Waal, o de un primatólogo excelente español, que es Pablo Herreros Ubalde,
que tiene un libro que se llama Yo Mono y hizo un programa de televisión que todavía lo podéis conseguir ver, que se llama precisamente Yo Mono en la parte de, bueno, en lo que es en la web de Televisión Española, los programas que están ahí almacenados, porque este programa no se está emitiendo actualmente en cadena. Entonces, bueno, hay cosas que más o menos son tal como yo las voy a explicar, porque, bueno, pienso que están suficientemente documentadas, y después hay una cosa que es discutible, que son mis opiniones personales en algún momento. Evidentemente, bueno, yo no soy ni biólogo, ni primatólogo, ni neurólogo, fisiólogo, psicólogo, otros diversos masólogos como antropólogo, ni tampoco soy ni médico, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, con lo cual lo que quiero decir es que puedo cometer errores de bulto en algunos aspectos. Pero bueno, no obstante, yo creo que, bueno, que lo que voy a contar lo he intentado que fuera lo más exacto posible, es decir, no inventarme cosas yo por mi cuenta, porque eso es absurdo. Entonces, bueno, lo primero que quería comentar, a ver, un segundo, perdonadme, es que creo que, exacto. Bueno, lo que quería es explicar por qué mezclo inteligencia artificial humana y animal. Bueno, pues simplemente porque, en principio, en inteligencia artificial lo que se intenta es emular habilidades inteligentes. Pero claro, habilidades inteligentes, ¿hasta qué punto los animales son o no son inteligentes, o tienen o no tienen conexión? Ahora mismo los ordenadores no tienen capacidad de ser autoconscientes, es decir, de tener conciencia por sí mismo en absoluto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, según veremos dentro de un rato, hay quien afirma categóricamente que eso es una cosa que se va a conseguir en 15 años. Que se vaya a conseguir en 15 años o en 30, da igual, o que se tarde 200. La cuestión es que la inteligencia artificial pretende ir por ahí. Si pretende ir por ahí, antes de que se consiga una cognición similar a la humana, es una opinión personal mía, aquí ya estamos en lo especulativo, se va a pasar por otro tipo de cogniciones o de inteligencias que no son la humana. Y ahí es donde entra la conexión animal. Si no somos capaces de entender lo que es inteligencia animal ni humana, pues entonces ¿cómo vamos a traspasar eso a que haya algún tipo de entes artificiales que sean capaces de hacer eso? Entonces, por eso es por lo que yo pienso que se debe hacer. Marvin Minsky decía que si las máquinas tienen que ser inteligentes, tienen que tener emociones. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir, que primero hay que implementar emociones, y las emociones, ¿en dónde están? Pues no solamente en las personas, en los animales tienen emociones. Y eso es una cosa que suena muy raro, porque mucha gente a esta altura lo discute, pero vamos, lo discute hasta el nivel de que Frans de Waal explica quiénes son los negacionistas del tema de una posible inteligencia o cognición animal. A esta altura me parece inexplicable que haya gente que realmente piense que los animales, bueno, pues son como autómatas, ¿no? Vamos, es una cosa para mí es incomprensible, pero vamos, hay todavía gente que sigue pensando en ese tipo de términos. Entonces, bueno, ya digo que sobre todo las aves y mamíferos tienen auténticas emociones muy similares a las humanas, y de eso es un poco lo que quiero hablar, aparte de inteligencia artificial. En definiciones de inteligencia artificial hay una que para mí es la que es categórica, porque solamente con esa ya nos bastaría para intentar definir lo que es inteligencia artificial, que es la de Marvin Minsky. Marvin Minsky dice que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerían inteligencia en caso de hacerlo a los hombres, o si las hicieran los hombres. Marvin Minsky era porque murió recientemente, precisamente en este año, si no estoy confundido ahora, en enero. No, perdón, no murió en este año, quiero decir, murió estoy hablando del 2016. La cuestión es que Minsky es uno de los padres de la inteligencia artificial. Trabajó en diversos sitios, después lo veremos, pero bueno, y tiene además libros importantísimos, no solamente sobre inteligencia artificial pura, sino es un señor que se ha dedicado a estudios de la conciencia y a publicar libros precisamente sobre conciencia. Hay uno que precisamente todo el libro está dedicado a intentar entender lo que es la conciencia, para que cuando se fabriquen máquinas que emulen esa conciencia, realmente puedan adquirir habilidades que ahora mismo son impensables en los ordenadores o las máquinas. He coleccionado una serie de posibles definiciones de inteligencia artificial, pero las voy a pasar muy rápido porque es simplemente repetir la misma idea en diversas formas, ¿no? Por ejemplo, esta otra definición de
de Cristina Planell y José Manuel Pérez, en un libro de historia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ocupa tanto de la comprensión de los principios como de la producción de modelos informáticos del comportamiento inteligente. Bueno, otra. El objetivo de la inteligencia artificial es estudio teórico experimental de diversos procesos intelectuales con el fin de conseguir una computadora que actúe, perciba, entienda en formas por el momento solo posibles a los seres humanos. Uy, a ver, aquí ha pasado ya algo que no me gusta. ¿A qué le he dado? Bueno. A ver. Bueno, a ver. Sí, es que... Sí, bueno, sí, simplemente lo que ha pasado es que se ha hibernado el ordenador. Vale, bien, no hay problema. Lo recuperemos rápido, es que llevaba ya mucho tiempo. Bueno, después hay otra definición más, y quizá esta me gusta bastante porque es nada menos que del gran John McCarthy, que fue, junto con Minsky, el primer señor importante dentro de la inteligencia artificial. McCarthy dice que la inteligencia artificial es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Ya digo que para mí tanto McCarthy como Minsky son quizá la gente más importante que ha habido en inteligencia artificial prácticamente hasta la fecha, y veremos un poco ambas figuras dentro de un momento. Bueno, aquí hay otra definición más, lo podéis leer. Bueno, todo esto, vamos a ver, ¿por qué lo he puesto y después lo paso a toda pastilla? Primero, porque no tengo tiempo de explicar las diapositivas una a una con detención. O sea, entonces, como todo esto después está puesto en la web de la Universidad Popular a través de una web que se llama SlideShare, lo podéis ver tranquilamente si os apetece a posteriori. Hay una definición que sí que me gusta en especial también, que es esta. La inteligencia artificial es una parte de la informática que estudia procesos simbólicos, razonamientos no algorítmicos y representaciones simbólicas del conocimiento. ¿Por qué es importante esta definición? Que aparte de porque el señor Feigenbaum en particular, el otro quizás menos conocido, pues también es otra de las lumbreras en este ámbito. Bueno, pues porque habla de estudiar procesos simbólicos, de representar simbólicamente el conocimiento, que es quizá la parte más crítica de la inteligencia artificial. Es decir, si no conseguimos representar el conocimiento de alguna manera, no podemos hacer nada más. Es lo primero que hay que hacer en inteligencia artificial, representar el conocimiento. Y por otro lado, también hablo de una cosa muy curiosa, razonamientos no algorítmicos. Claro, es que en inteligencia artificial no todo consiste en hacer funcionar un ordenador a base de unos pasos perfectamente definidos, sino se utiliza otro tipo de cosas. De eso hablaremos más adelante, con lo cual ahora no lo voy a contar, pero lo que quiero es que os quedéis con la idea que la idea de razonamiento no algorítmico es muy importante. Y bueno, y después ya, para colmo, me permito el lujo de poner una definición mía, lo cual no deja de ser una chorrada y una chulería por mi parte, porque, claro, no me puedo comparar con ninguno de los dos que han definido inteligencia artificial. Pero yo lo que quiero decir es que la inteligencia artificial usa ordenadores u otro tipo de máquinas, pero para simular habilidades que consideramos inteligentes en humanos o en animales. Porque parece que siempre hablamos de humanos, porque claro, parece lo más lógico. Pero simplemente si somos capaces de hacer que una máquina haga lo que hace un animal de una manera sencilla y natural para él, pues ya hemos avanzado un gran paso. Bueno, aquí estas definiciones me las voy a saltar directamente porque, a pesar de que están dadas por el libro más importante que hay en la inteligencia artificial a nivel universitario ahora mismo, que es el de Stuart y Norvig, este libro es un libro que además se puede conseguir en una versión castellana, en la segunda edición del libro ya de hace un tiempo, o se puede uno leer la tercera versión en inglés, o si no, accediendo a unas ciertas webs, se puede conseguir bastantes cosas del libro también. Entonces, ¿por qué es importante estas definiciones de estos señores? Pues bueno, simplemente porque son los que han escrito el libro más importante en inteligencia artificial para universitarios. Yo he sacado algunas ideas de la historia de la inteligencia artificial precisamente del libro, aunque evidentemente el libro, ya digo, todo el resto de él es un libro muy técnico, pero muy interesante. Y bueno, bueno, hay una cosa que me chocó mucho, que fue la distinción entre comportamiento humano y racional. Y eso simplemente se debe a que los humanos, y de eso hablaremos un poco más adelante, muchas veces no somos en absoluto racionales. Entonces eso es lo que hace que se hable de comportamiento humano y racional como cosas diferentes. Bueno, ¿por qué es importante la inteligencia artificial? Bueno, una parte es justo por lo que decía Gabriel.
Actualmente hay una serie de cosas que están ocurriendo que nos van a hacer cambiar no solamente nuestra vida, sino todo el sistema económico, y si esto sigue así, pues el sistema económico va a la porra y bueno, y no sé lo que pasará dentro de 50 años. Desde luego, nuestros hijos lo van a tener muy mal, precisamente gracias a la inteligencia artificial, aunque si se empleara bien sería magnífico. La humanidad tendría una serie de ventajas que son inimaginables con relación a lo que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Bueno, pues una cosa es lo que he puesto por ahí, que según un estudio de la Universidad de Oxford, el 57% de los empleos en la OCDE van absolutamente a la porra y además a un plazo bastante breve. No recuerdo, es que no lo he puesto ahí y ahora mismo no me acuerdo cuántos años, pero estamos hablando de un plazo que no es de 20 años ni mucho menos, estamos hablando de plazos más cortos, lo cual es absolutamente terrible. Ahí he puesto un ejemplo que no deja de ser una chorrada porque al final más que inteligencia artificial es pura automática, pero que ya da idea de por dónde van las cosas. Los señores de Amazon, al margen de que simplemente por vender por internet se ahorran un montón de puestos de trabajo, tienen almacenes altamente robotizados en que hay la mínima parte de empleos posible, pero no solamente eso, sino que ahora se le ha ocurrido en Estados Unidos hacer la prueba de abrir un supermercado solamente para sus empleados de momento, obviamente porque es una cosa que está simplemente en pruebas, en que en lugar de cajeros o cajeras, lo que tienen es un método con el cual la persona va a la estantería, coge el artículo, lo pone en un carro y, bueno, si se arrepiente después lo vuelve a poner en la estantería. Y si no, según sale por la calle, ya está, ya se lo han cobrado. No hace falta para nada, digamos, la posibilidad de tener cajeros. Imaginaos eso, cuántos puestos de trabajo quita así por encima, ¿no? Bueno, después hay otra cosa que es más tremenda. Hemos hablado hace un momento de que a 15 años vista, según los señores que veremos ahora, los sistemas informáticos van a tener cognición. Va a haber robots o va a haber lo que sea que van a tener cognición real. Puede no ser verdad, puede tardarse 200 años en lugar de 15, eso es otra historia. Pero cuidado que las cosas podrían ir por ahí porque el señor, uno de los que dice esto, no es ningún tonto ni ningún señor de tercera categoría. Entonces, claro, eso se llama inteligencia artificial fuerte. ¿Qué es lo que significa inteligencia artificial fuerte? Pues que al conseguirse máquinas que cada vez son más inteligentes, pueden llegar a construirse unas a las otras y entonces se pasa un momento que es lo que se llama el punto de singularidad, que consiste en que las máquinas pueden llegar a hacerse cargo de nosotros. Bueno, dirá Minsky dentro de unas diapositivas que como mascotas incluso. O sea que las cosas pueden pintar muy mal si no somos capaces de imbuir a las máquinas que no sean de esa manera, pero yo no sé si eso está dentro de nuestras posibilidades. Después, sin llegar a la inteligencia artificial fuerte, es decir, a máquinas que conocen, hay una cosa más terrible, que es el tema de las máquinas de matar, que no son ninguna broma, pero máquinas de matar no me refiero a un tanque o ni siquiera a un dron que un operador lo está vigilando y dice, bueno, ahora le tiras la bomba al malo y ya está, y mata a ese o unos cuantos. Bueno, cuidado con los drones, porque hace unos años vi en Barcelona una exposición que me dejó impactado y era que esto tan maravilloso que es que a base de drones se matan terroristas, eso parece estupendo, ¿no? Bueno, pues la exposición que yo vi se veían fotografías en que a veces se decía, pues esta foto es realmente de un campo de entrenamiento de terroristas, era auténtico, y esta otra foto es de una boda civil. No había manera de diferenciarlo, con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Que se repartían las bombas, o mejor dicho, los drones que pegaban bombas, igualmente, a partes iguales a los civiles y a los supuestos malvados, digamos, ¿no? Consecuencia de la broma, que se han matado probablemente más civiles que otro tipo de cosas, gracias a los drones. Ahora, si ahora los drones resulta que encima, en lugar de un operador humano, es un sistema de inteligencia artificial que decide cuándo mata, la cosa se puede ir de las manos de una manera tremenda. Y hasta tal punto la cosa es importante que en un congreso de inteligencia artificial una serie de expertos concienciados con el tema, que no les gusta precisamente la investigación militar en inteligencia artificial como es obvio, pues advirtieron con Stephen Hawking como señor que estaba allí también porque es un individuo conocido y que está preocupado por otras cosas, dijeron que de alguna manera, de la misma forma que hay una declaración contra la posibilidad de utilizar armas químicas, por ejemplo, biológicas, debía prohibirse el uso de la inteligencia artificial en este tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos con una cosa curiosa que son las prisiones de Ray Kurzweil.
Si este señor fuera un señor así de cualquiera, pues daría lo mismo lo que dijera. Pero claro, es que este señor ha demostrado unas posibilidades que no están al alcance de mucha gente. Lo primero es que creó en el año 74 la empresa Kurzweil Computer Products, que desarrolla el primer programa de reconocimiento de caracteres, que ahora es justamente lo que usamos cuando pasamos por caja los artículos al comprar en un supermercado. Esto, claro, en su momento estamos hablando de algo absolutamente novedoso, estamos hablando del año 70 y tantos. Parece mentira que ya se pudiera inventar algo así. Pero es que encima, como no tenían escáneres, resulta que también ya de paso lo inventan. Porque claro, si no, ¿para qué querían un programa de reconocimiento de caracteres si no tenían escáner? Y ya puestos, bueno, por un poquito más de esfuerzo, se hacen el primer sintetizador de voz a partir de texto. Absolutamente increíble. Y eso lo hace Kurzweil, pues tranquilamente. Bueno, sí, tiene que crear una empresa, bueno, después sigue creando empresas. Aquí no puedo entrar en explicar la vida de este señor, que es absolutamente increíble. Y en el año 2012, con la edad que tiene, fijaros que nació en el 48, cuidado, y sigue trabajando. Por este señor, es decir, que debe tener unos 67, 68 años, por este señor resulta que es en el año 2012 contratado como director de ingeniería de Google. Yo creo que ser director de ingeniería de Google no es absolutamente cualquier cosa, teniendo en cuenta además que Google, aparte de ciertas universidades, es ahora mismo en donde más expertos en inteligencia artificial hay. Pensar que justo uno de los problemas de la inteligencia artificial es el gran tratamiento de datos, es decir, el Big Data que decía Gabriel, pues es algo que mal usado puede realmente perjudicarnos mucho a costa de que, bueno, que las empresas tipo Google pueden aprovechar muy bien esos datos, pero es un tema peligroso. Yo recomiendo que cuando vayáis a una web en la que os digan que ciertas condiciones de privacidad, si las aceptáis o no, las aceptéis si no tenéis más remedio, pero procurar leerlas, porque no siempre la gente se las lee. Bueno, ¿y qué cosas predice este señor? Bueno, cosas absolutamente increíbles. Dice que la tasa de innovación en ciencias de computación crecerá en el siglo XXI de forma exponencial. Es decir, si hasta ahora habíamos crecido de una manera rectilínea, ¿no? Es decir, que bueno, cada cierto número de años duplicamos la tecnología, pero digamos que era una cosa poco a poco. Pero lo que entienden lo que es crecer en línea recta y crecer de una manera exponencial entenderán que esto es una auténtica barbaridad, que en muy pocos años podemos tener un crecimiento de tecnología que no nos podemos ni imaginar. Dice más cosas, ¿eh? Hacia el año 2050 los progresos de medicina serán radicales en el alargamiento de vida. ¿Pero cómo de radicales? Vamos, prácticamente lo que él viene a decir es que la gente puede llegar a vivir eternamente, más o menos. O sea que es bastante fuerte la cosa, ¿eh? Cuidado, porque o tiene a la gente que trabajar hasta el año 450 de su vida, bueno, o no sé qué es lo que harán. Y aparte de esto, como encima no habrá trabajo para nadie, la cosa complica bastante. Bueno, en el año 2029 es el que él pronostica que se producirá la singularidad tecnológica, es decir, el primer ordenador con cognición auténtica. Para prepararse a ello, además, pues también ha creado una cosa un tanto peculiar, que es la Universidad de la Singularidad, la Universidad de la Singularidad. Y con objeto, como dice, de montar, educar e inspirar un cuadro de líderes que se esfuercen en comprender y facilitar el desarrollo de tecnologías de avance exponencial, enfocar y guiar estas herramientas para dirigir los grandes retos de la humanidad. Es decir, Kurzweil, yo creo que al margen de un gran experto técnico, es alguien que yo creo que a nivel filosófico sí tiene un razonamiento bastante adecuado, en el sentido de que ve muy fácilmente de que todo esto lleva a la humanidad a una situación de caos. Y entonces esta universidad es un poco para intentar ver qué se puede hacer al respecto. Bueno, cuidado con las predicciones anteriores, porque nos daremos cuenta de que cuando este pronostica algo no está diciendo tonterías por decirlas. Entre los años 86 y 89 escribe La era de las máquinas inteligentes, y en ella dice que debido a las capacidades técnicas, bueno, de las nuevas tecnologías, los estados no van a tener una facilidad para poder dominar todo lo que pueden hacer los individuos gracias a la tecnología. ¿Qué es lo que implica esto? Pues, por ejemplo, predice la caída de la Unión Soviética como Estado como tal. Bueno, pues eso quizá no era muy difícil de predecir, porque lo predijo a un tiempo muy escaso y tal, pero bueno, no está mal. En el año también predijo, justo antes del 89,
creo que el libro, además, si no estoy confundido, se publicó en el 90, dice que en el año 98 va a haber un ordenador que le gane al mejor jugador del mundo. Pues sí, señor, vamos, no en el 98, fue en el 97, que fue derrotado Kasparov por Deep Blue, que era un programa más avanzado que el anterior, que era Deep Blue, ambos programas de IBM, y que, bueno, que efectivamente derrotaron a Kasparov. Después también dice que habrá un uso masivo de Internet a partir de los 90, pues yo creo que también ha acertado, que la mayoría de documentos estarán solo en el ordenador y que además no se podrán imprimir porque llevarán incrustado lo que es vídeo, fotografía, bueno, fotografía sí que se puede, pero quiero decir vídeo y audio, y entonces eso no se puede imprimir. Bueno, también dice que los teléfonos móviles serán pequeños y serán de uso común. Bueno, pues yo creo que ha acertado. Y además dice también en el año 1999, en otro libro que es La era de las máquinas espirituales, que a partir de 2009 los discos magnéticos serán sustituidos por lo que se llama memorias flash o discos de estado sólido. Bueno, no han sido sustituidos por completo, pero en ellos está, digamos, ¿no? Es decir, que es una cosa que también, al menos una predicción que está cumplida a medias. También dice que se accederá a Internet sin cables. Bueno, es que nadie podía imaginar en la época que lo predice que era todo el tinglado este de posibilidades de conexión inalámbrica, y que Internet será el principal medio para el comercio, para leer periódicos, bueno, para todo, que prácticamente, para la música también, ¿no? Para muchas cosas. Bueno, y ahora quería contar muy rápidamente otra cosa del libro de Stuart y de Norvig, que es una serie de cuestiones de en qué se basa la inteligencia artificial bajo el punto de vista filosófico, matemático, etc. Bueno, vamos a empezar por la parte filosófica, seré muy breve porque no tengo tiempo. La idea de estos señores es que siempre los filósofos han pensado en cómo se puede utilizar algún tipo de reglas formales para tener conclusiones válidas. ¿Cómo se genera la inteligencia mental a partir de un cerebro físico? Es decir, ¿qué tiene que ver lo que es la mente y el cerebro como tal? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Qué es eso del conocimiento? ¿Cómo se pasa del conocimiento a la acción? Bueno, todo esto son planteamientos filosóficos que a lo largo de la filosofía pues ha habido estas cosas. Por cierto, esto no es de un filósofo. Esta frase es del gran John McCarthy. Dice que la inteligencia artificial no puede evitar la filosofía. Si un programa de computadora ha de comportarse inteligentemente, en el mundo real se le debe proporcionar un marco de referencia en el cual encajar los hechos particulares que se le dicen o que descubren. Bueno, empecemos por esto, que ya digo, iremos muy rápido. Por un lado, hay el enfoque puramente logista, es decir, lógico de la inteligencia artificial, que empieza con Aristóteles. Es simplemente los silogismos que todos sabemos, ¿no? Es decir, que todos los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, luego Sócrates es mortal. Ya está, muy fácil. Pero ahora viene lo realmente curioso, y es que la idea del enfoque de Aristóteles, no exactamente el enfoque logista, sino otra cosa que no me da tiempo a explicar, eso es implementado, son ideas de cómo se pasa de algo hacia un fin. O sea, explica la idea es cómo alcanzar fines. Eso también forma parte de la filosofía de Aristóteles. Y eso lo implementan los señores Newell y Simon aproximadamente 2300 años más tarde, pero implementan justo ideas de Aristóteles. Otra cosa muy interesante es Ramon Llull, que veis que es de un señor del siglo XIII, más o menos, comienzo del XIV, y que bueno, nació en Mallorca y hablaba perfectamente, bueno, lo que dice en la Wikipedia, mallorquín, bueno, debería decir más exactamente catalán, porque a lo mejor los ibicencos, que hay alguna persona ibicenca por aquí, pues no les gusta que se llame mallorquín. Vamos, no sé cuál es el motivo, pero realmente el Estatuto de las Islas Baleares explica que el idioma es el catalán, no quieren llamarle mallorquín. De la misma manera que los valencianos casi hacen lo contrario. Hay discusiones sobre si el valenciano es catalán o no, y eso no es discutible. El valenciano es catalán y punto. No hay discusión ninguna. Es como si ahora los andaluces dijeran que ellos hablan otro idioma diferente al nuestro. Bueno, de Llull hay una cosa muy curiosa, la máquina lógica. Lo veremos en la siguiente diapositiva, aunque bueno, no se puede uno hacer una idea exacta de qué demonios es eso. Pero al final es un conjunto de círculos, es decir, es algo puramente mecánico que a base de moverse pues demuestran que la religión cristiana es la única verdadera y tiene que ser esa. Y eso, claro, ahora nos reímos de una afirmación de este tipo, pero es que estamos hablando de una cosa de hace 800 años. Y que nadie se piense por ello que Ramon Llull era alguien que fuera precisamente alguien que no tuviera ninguna flexibilidad mental. Al contrario, era alguien que intentaba convencer tanto a judíos como
mahometanos, precisamente de que sus ideas eran las adecuadas, intentaba convencerlos siempre de buena manera. No era en absoluto una persona inflexible ni dogmática, en absoluto, era justo lo contrario. Bueno, Hobbes dice que el razonamiento es como la computación numérica, de forma que nosotros sumamos y restamos silenciosamente nuestros pensamientos. Leonardo da Vinci es también muy interesante, porque sabéis toda la cantidad de cosas que sabía Leonardo. Bueno, pues llegó a diseñar una calculadora mecánica. No la pudo construir, pero es que a base de los planos de Leonardo se ha visto que hubiera funcionado a la perfección. Auténticamente sorprendente. Y bueno, después cito a un señor menos conocido, pero fue el primero que realmente fue capaz de hacer una calculadora de verdad. Y esto es justamente la famosa máquina del Ars Magna del Ramon Llull. Lo que pasa es que ya digo que esto, sin saber cómo es internamente, es muy difícil hacerte una idea del funcionamiento. Por seguir un poco con algunas cosas más, bueno, pues Blaise Pascal también es capaz de hacer lo que le llama la máquina aritmética, que eso sí se construyó, y además afirmaba lo siguiente: la máquina aritmética produce efectos que parecen más similares a los pensamientos que a las acciones de los animales. Leibniz también establece una máquina para operar no ya sobre números, sino sobre conceptos. Pero bueno, evidentemente era un poco limitada, bueno, igual que la de Llull, obviamente. Y René Descartes, eso es mucho más divertido, porque con el tema del dualismo, él pensaba que los humanos tenemos por una parte lo que era la mente y por otro lado lo que era la parte física, ¿no? Y diferenciaba. Y los animales, decía, bueno, los animales, pues nada, pues no tienen realmente conocimiento, son puramente automáticos, son autómatas y no tienen nada que ver con esto. Solamente los humanos somos capaces de tener libre albedrío, los animales en absoluto. Bueno, yo por cierto he visto una información que si alguien después lo conoce le agradeceré que me lo diga si eso puede ser verdad o no, porque a mí me ha dejado helado. Y era simplemente que el señor Descartes, que es uno de los más grandes filósofos de la historia, se dedicaba a hacer experimentos en animales para comprobar cosas, pero a base de que directamente los cortaba en vivo. Y bueno, si ya van a los animales, pero ¿qué mataba? Si al final era una cosa puramente mecánica y ellos no sentían nada. A mí la verdad es que, bueno, me ha dejado muy mal sabor de boca el leer esto. Y, bueno, Bacon también dice algo muy interesante, bueno, mejor dicho, no es que diga quiero decir que empieza una cosa llamada movimiento empírico, que se llama Novum Organum, y basado en el aforismo de John Locke, que decía que nada existe en la mente que no haya pasado antes en los sentidos, o por los sentidos. Y aquí hay, para contrastar un poco el mal sabor de boca de Descartes, aquí podemos ver a Gillian de Lametrie y con Long Machine y a David Hume con A Treatise of Human Nature, que dicen lo siguiente. Por un lado, de Lametrie, que es quizá bastante menos conocido, dice que las personas son máquinas, sus acciones se pueden explicar en principios mecánicos. Bueno, aquí va un poco al revés. En lugar de Descartes, que decía que los mecánicos son los animales, dice directamente que las personas. Pero claro, hay una cosa muy interesante. Dice que el hombre simplemente tiene mayor complejidad que los animales son parecidos, que el hombre además no es racional, es hedonista. Bueno, a lo mejor también tiene bastante razón. Y además dice que en animales y humanos existe cierto grado de pensamiento, es decir, que la cognición es un continuum, presente en mayor o menor grado tanto en animales como en personas. Es decir, lo que es el pensamiento no es solamente propio de las personas, sino de alguna manera también de los animales. Todo esto es puramente una cuestión de grado, es lo que dice este señor. Y el otro dice algunas cosas más curiosas. Una muy interesante, que es que no se pueden establecer conclusiones generales a partir de casos particulares. Es decir, yo voy por ahí y veo cisnes blancos. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los cisnes son blancos? No, seguro que eso no se puede deducir de esta manera. Bueno, la prueba es que realmente, aunque haya pocos, hay cisnes negros. Y los hay, vamos, o sea que yo los he visto, vamos. Y una cosa también interesante de David Hume es que dice: ninguna verdad me parece más evidente que el hecho de que las bestias estén dotadas de pensamiento y razón igual que el hombre. Igual que el hombre. Y bueno, y aquí no quiero meterme mucho con esto, pero son cosas muy importantes. Por ejemplo, Wittgenstein, Bertrand Russell influyen después en lo que se llama Círculo de Viena, liderado por Rudolf Carnap,
Y bueno, yo creo que me lo voy a saltar un poco porque el que quiera que indague sobre el tema. Y bueno, y después de que hemos visto un poco los principios filosóficos en que se puede basar la inteligencia artificial, tenemos que ver, porque eso sí que es inevitable, los aspectos matemáticos, pero evidentemente no voy a explicar nada complicado, sino simplemente me voy a limitar a enumerar. ¿Qué es lo que pasa con los aspectos matemáticos? Bueno, pues que gracias a las matemáticas tenemos que poder establecer reglas formales para poder deducir las cosas, para poder establecer conclusiones. Tenemos que saber también qué es lo que se puede y lo que no se puede computar. Y también tenemos que poder razonar cuando la información de la que disponemos no es suficiente. Es decir, podemos llegar a poder establecer conclusiones a partir de información incierta o con ciertas tasas de probabilidad. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Por empezar con cosas relacionadas con la parte fundamental matemática. Lo primero, lógica formal. Lógica formal no significa que siempre la inteligencia artificial se haya basado en lógica formal. De hecho, por ejemplo, John McCarthy era un logicista acérrimo, es decir, todo lo que él hacía estaba basado en pura lógica. Por ejemplo, Minsky iba más hacia los aspectos analógicos o otro tipo de aspectos de la inteligencia artificial más que lo que eran las deducciones puramente lógicas. Pero la lógica formal es evidente que es necesaria tanto en matemáticas como en inteligencia artificial. Entonces, claro, la lógica formal es un paso más en la lógica aristotélica. Hay matemáticos como Boole que establecen lo que es la lógica proposicional o lógica de Boole o cálculo de Boole. Y de ahí hay alguien que es Fritz, que establece lógica de primer orden, que es un avance sobre eso, y después Tarski, que va más allá porque establece que los objetos lógicos hay que poderlos relacionar con objetos reales. Otra cuestión importante es lo que es la computación como tal, porque claro, una cosa es un método de funcionamiento que me permita establecer consecuencias y otra cosa es cómo hago yo cálculos. Y ahí viene el concepto de por ejemplo, algoritmo, que simplemente es un conjunto de reglas que se pueden seguir sin que haya ambigüedad. O sea, o como tengo puesto aquí, conjunto de reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Esto es lo que es un algoritmo. Y en matemáticas, además, cuando una función o cuando algo es demostrable, se dice que es demostrable de manera que hay una función que lo computa. Y de alguna forma eso quiere decir de que tiene que haber un algoritmo que pueda realizar ese tipo de cómputo. Lo curioso de este tema es que había un señor que se llamaba David Hill, probablemente el matemático más importante de finales del 19, principios del 20, que pensaba que cualquier teorema matemático se podía demostrar a partir de unos axiomas previos, es decir, a partir de unas verdades que no hacía falta demostrarlas, se comenzaba a demostrar cosas y salía cualquier demostración. Claro, cualquier demostración de ese trozo, por decirlo así, o de esa parcela de la matemática, porque en matemáticas hay diversas parcelas, pero bueno, se suponía que se podía deducir de una manera muy fácil a partir de esa manera. Se podía decir también de que podíamos coger los ordenadores, ponernos a establecer teoremas, y ya los matemáticos probablemente sobran, porque ¿para qué va a haber matemáticos si las máquinas pueden deducir cualquier cosa? Bueno, la cuestión es que esto no es exactamente así. Viene a continuación el señor Kurt Gödel, y Gödel demuestra con su teorema de incompletud, que bueno, realmente no es un teorema sino son dos, pero eso, bueno, da igual, y demuestra que esto no es posible, que eso no funciona de esa manera, porque hay algún tipo de teoremas que pueden ser ciertos, pero no se pueden demostrar de esa forma. Y ya a continuación viene Alan Turing, que demuestra que cualquier función computable lo es mediante una máquina teórica. Él define esa máquina teórica, no la voy a repetir aquí, el que quiera la puede ver en cuando hablé de Turing, y además dice que cualquier función, bueno, no solamente que cualquier función computable lo es mediante su máquina, sino que además existen funciones que no son computables. Y Shor demostró una cosa similar, pero con una cosa que se llama cálculo lambda, que no tiene absolutamente nada que ver, no es una máquina teórica, es otra cosa completamente diferente, pero también demuestra que hay funciones que no se pueden calcular. Entonces, todo esto viene al cuento de una cosa muy importante. Claro, si hemos dicho que los teoremas de Gödel de alguna manera relativizan las cosas que podemos demostrar aparentemente con máquinas, porque la máquina de Turing al final es equivalente
según se dice o se acepta, a los ordenadores digitales, entonces lo hemos fastidiado. Resulta que eso habría limitaciones en lo que los ordenadores pueden hacer y supuestamente los humanos pueden hacer de otra manera. Bueno, por eso no tiene nada que ver, digamos, lo que se puede hacer con los ordenadores con relación a lo que demuestran Gödel ni Turing. Y bueno, y hay, el que no se lo crea, pues se puede leer un librito precioso que, aunque alguien no sepa matemáticas a un nivel muy alto, lo puede entender, que es el que aquí refiero, en el cual en una parte del libro dice lo siguiente: el teorema de Gödel establece un límite en las pretensiones de la razón humana. Bueno, mejor dicho, no, primero dice, el teorema de Gödel establece un límite en las pretensiones de la razón humana, lo está preguntando. Conclusión, falso. El propio Gödel afirmó que tanto su teorema como los resultados de Turing no establecen ningún límite para los poderes del razonamiento humano, sino más bien para las potencialidades del formalismo puro de la matemática. Es decir, no tiene nada que ver lo que los hombres pueden conocer, o incluso lo que los ordenadores con métodos de cálculo probablemente no puramente algorítmicos, con lo que realmente el teorema de Gödel establece. Son cosas distintas. Bueno, por hablar un poco más de los fundamentos matemáticos de inteligencia artificial, podríamos decir que hay otra cuestión. Imaginemos que hay una cosa que sí que podemos calcular porque tenemos un algoritmo. Bueno, tenemos un algoritmo para calcular eso, pues estupendo, ya está, ya lo podemos calcular y ya está todo el problema resuelto. Bueno, pues no está el problema resuelto. Un ejemplo, lo que se llaman los problemas NP completos, como ejemplo de los diversos, pero es una de las cosas más conocidas. Problemas NP completos son un tipo de problemas que a medida que crecen los parámetros que tienen que considerar el problema, que tienen que considerarse el problema, comienza a subir el tiempo de cálculo de una manera exponencial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay el problema típico que se suele exponer es el del viajante de comercio. El viajante de comercio es una cosa muy fácil de entender. Es un señor que se tiene que recorrer un cierto número de ciudades y evidentemente tiene que pasar por todas, y conviene que lo haga con el menor número de kilómetros recorridos. Bueno, por eso, si simplemente tenemos que calcularlo para 30 ciudades, pues implica que habría que calcular lo que es n factorial, es decir, n multiplicado por n-1, por n-2, por n-3, etc., ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si imaginamos que tardamos un segundo en cada cálculo, tardamos 8 por 10 elevado a 25 años en hacer el descubrimiento de cuál es el camino adecuado. Lo cual es una barbaridad. Bueno, los ordenadores actuales no calculan en un segundo, calculan en mucho menos, pero me da lo mismo. Esto es imposible de calcular a efectos prácticos por ningún ordenador, ni siquiera por los superordenadores más grandes pueden calcular eso en un tiempo adecuado. Bueno, hay un truco. Se puede utilizar lo que se llama programación dinámica, que es simplemente que un problema se divide en subproblemas. Hay unas ciertas técnicas para hacer eso. Con ese método, bueno, pues total, en lugar de n factorial tenemos que establecer un cálculo de 2 elevado a n, que para n igual a 30, pues significa que a razón de un segundo por cada camino tardamos 34 años. Parece que aún así se sigue pasando. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los problemas NP completos no los podemos calcular de esa forma. Se calculan mediante otros métodos, que se llaman algoritmos probabilísticos, genéticos y heurísticos. La idea de heurística es simplemente que para conseguir la resolución de un problema, utilizamos una metodología que no es exactamente el seguir unos pasos que nos garanticen que la solución es la mejor de las posibles, pero sí que estamos dentro de un conjunto de soluciones que es suficientemente buena a efectos prácticos. Entonces, lo que es realmente muy curioso es que precisamente yo he hablado de las ventajas de la inteligencia artificial basada en conducta animal. Bueno, es que no hace falta que nos vayamos a inteligencia de mamíferos ni de aves. Es que incluso las abejas y las colonias de hormigas sirven de ejemplo a los investigadores de la inteligencia artificial para poder establecer un tipo de algoritmos que, bueno, perdón, digo algoritmos porque, bueno, de alguna manera son algoritmos, pero no algoritmos que garanticen la solución de manera absoluta, sino otro tipo de cosas. Y esto se llama metaheurísticos basados en comportamiento animal como estos, ¿no? Entonces, con esto, basándonos en lo que hacen las abejas y las hormigas, que después hablaremos un poquito de la abeja muy brevemente, pues conseguimos establecer métodos de resolución de problemas NP completos suficientemente adecuados.
Otra cuestión importante de la que no podemos olvidarnos es la teoría de la probabilidad. La teoría de probabilidad, bueno, más o menos todos sabéis lo que es, que bueno, yo juego las cartas y tengo que calcular la probabilidad de que salga una cierta cosa en el juego de cartas, salga una cierta jugada en función de lo que hay, ¿no? Entonces, el primer señor que se plantea la teoría de la probabilidad es un tal Cardano, que vivió entre el año 1501 y 1576. Lo que ocurre es que Cardano habla un poco de ello, pero no establece un método científico, es decir, realmente no escribe algún tipo de manual que sea suficientemente importante para considerar de que sea adecuado. Pero a continuación Pierre Fermat y Blaise Pascal, estos dos primeros además precisamente se los ocurre, bueno, estos son matemáticos evidentemente importantísimos de la época, ¿no? Y estos se les ocurre desarrollar la teoría de probabilidades a partir precisamente de un jugador de cartas que le propone, si no recuerdo mal, me parece que era Fermat, es que ahora no estoy seguro si era Pascal o Fermat, da igual cualquiera de ellos, porque la cuestión es que entre ambos se dedican a cartearse para ver cómo solucionan los problemas que les plantea el otro. El caballero de la... es que no recuerdo, me parece que es de la Mergue o algo, bueno, es igual, lo que sea, pero vamos, quiero decir de que es curioso que se plantea la teoría de probabilidad a partir precisamente de juegos de cartas. Y después Bernoulli y Pierre Laplace también hacen resultados importantes a posteriori de este tema. Y alguien de que no hay que olvidarse de Thomas Bayes, porque el teorema de Bayes va de probabilidades condicionadas y es importantísimo en una parte de la inteligencia artificial actual. Bueno, y otra cosa curiosa es la teoría de juegos, que también tiene que ver con cosas que de alguna manera se pueden hacer en la inteligencia artificial. John von Neumann decía que, por ejemplo, el ajedrez no tenía nada que ver con lo que él desarrollaba, que era la teoría de juegos bajo otro punto de vista. ¿Qué es la teoría de juegos realmente? Decía que la vida real no era así. La vida real consiste en farolear, en tácticas pequeñas y astutas, en preguntarse a uno mismo qué será lo que el otro hombre piensa que yo entiendo que va a hacer. Y en esto consigo los juegos de mi teoría. Es decir, la teoría de juegos es ni más ni menos el pensar si alguien hace algo, qué es lo que yo tengo que hacer para poder de alguna manera ganar a eso. Y bueno, hablar de teoría de juegos nos llevaría mucho tiempo, no me quiero meter en el tema, ¿no? Pero bueno, pero es una cosa muy interesante. Hay una película, por cierto, muy curiosa, que es la que habla de la vida del matemático John Nash, que se llama Una mente maravillosa. El matemático este era esquizofrénico, imaginaba cosas o personas que no existían, y sin embargo fue una persona que avanzó mucho en teoría de juegos y que de hecho, bueno, si ves la película podréis entender un poco la importancia que tiene Nash en el tema de teoría de juegos. Bueno, y otra cosa importante es la investigación operativa, que curiosamente nace simplemente con una aplicación de las matemáticas a operaciones militares. Al principio se aplicó en temas de radar y después otras cosas. Y al final se ha aplicado mucho en las empresas porque se trata de optimizar algún proceso económico. Y aquí lo que hay que considerar es que hay problemas deterministas en la que la información es conocida y hay que ver cuál es la mejor forma de conseguir un resultado, e información probabilística que hay que tratar de otra manera. Otra cosa que ha influido en la inteligencia artificial, la neurociencia. La neurociencia es fundamental porque de hecho uno de los campos en que se trabaja medias entre inteligencia artificial y neurólogos es precisamente la emulación del cerebro. Hay una conferencia muy buena sobre el cerebro de la Universidad Popular, que la pondré en las referencias en las diapositivas para que podáis verla, los que no la vierais en su momento o los que la queráis repetir. Bueno, aquí de lo que se trata es de cómo procesa información el cerebro. El primer señor neurólogo importante que descubre algún tipo de resultado probablemente es Paul Broca. Estudia lo que es la afasia en cerebros de dañados, es decir, la imposibilidad de hablar, y dedujo que la facultad de hablar se localiza en una zona del hemisferio izquierdo a la cual se le ha llamado en su honor área de Broca. Y después hay otra persona que se ha estudiado mucho, yo digo que la menciona Antonio Damasio en El error de Descartes, o La razón de las emociones. Es un libro también muy interesante y al alcance de prácticamente cualquiera que lo quiera leer. Y bueno, aparte de Damasio hay otra gente que habla del caso este porque es muy conocido en neurología, que es que Phineas Gage era un capataz de construcción de ferrocarriles, era una persona no solamente muy buena como técnico en lo que hacía, sino que además era alguien que se llevaba perfectamente bien con sus subordinados, que le adoraban,
y de pronto se le clava una barra de hierro que le atraviesa prácticamente el cerebro de lado a lado. Aparentemente no le pasa nada, claro, sí que le pasa que se convirtió en alguien absolutamente inestable a nivel emocional, se convirtió en un individuo que no podía tratar con la gente, tal, bueno, comenzaron a despedir de su trabajo, bueno, al final se dedicó el pobre hombre pues a exhibirse en un circo porque, bueno, o sea, a cosas realmente extrañas. O sea, parece mentira que una persona que es con mucha capacidad empática de pronto se convierte en lo contrario. Es absolutamente sorprendente, simplemente por un daño cerebral, lo cual hace pensar de que, bueno, que no sabemos si el libre albedrío realmente existe o hasta qué punto, porque estamos muy condicionados por nuestras capacidades cerebrales de alguna manera. Bueno, después otros que estudian el cerebro bajo el punto de vista neuronal son, por supuesto, Golgi y el gran Santiago Ramón y Cajal, que usó las técnicas de Golgi, bueno, las técnicas de coloración de neuronas y tal, para saber un poco cómo funcionaban ciertas cosas. Hay otra serie de gente que hace descubrimientos que son el tema de la encefalografía, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y, bueno, y alguna cosa más que no he puesto ya para no aburrir demasiado. Y después hay una cosa muy interesante que son el proyecto Blue Brain, por ejemplo, que es emular el cerebro mediante sistemas informáticos. La psicología, evidentemente, pues también tiene relación con todo eso, lógicamente. Cómo piensan y cómo actúan los animales y los humanos. ¿Son inteligentes los animales? ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y cognición y qué significan estos conceptos? Bueno, la psicología científica empezó con el físico Von Helmholtz y su discípulo Boone, y lo que hacían era estudiar la vista y cómo asociar vista a procesos mentales. Después vinieron los conductistas, empezó Watson y después Skinner, y rechazan los procesos mentales y dicen que todo es a base de estímulo-reacción. Bueno, actualmente el conductismo realmente yo creo que no es tan radical, pero hubo una época en que, bueno, todo el estudio psicológico consistía en que, bueno, que tú pinchabas un bicho y él reaccionaba, o tú le dabas de comer y entonces él hacía una cosa que tú previamente le decías que tenía que hacer, bueno, pero que no, vamos, que la mente como tal, por lo menos en animales, no existía. Y yo creo que en personas prácticamente no la consideraban casi. Y bueno, de ahí se pasa al cerebro como dispositivo de información, o la psicología cognitiva, empieza a ser estudiado por William James, y después hay un señor que se llama Craig, que dice que un modelo mental es un mecanismo de pensamiento mediante el cual un ser humano u otro animal intenta explicar cómo funciona el mundo real. Y bueno, y entonces, como ya digo, la psicología tiene importancia. Bueno, otra cosa que tiene mucha importancia es la inteligencia artificial, la lingüística, que parece que no tendría nada que ver. Bueno, es que sin lingüística, sin estudio lingüístico, no hay muchas otras cosas. La influencia fundamental en inteligencia artificial es la de Noam Chomsky. Chomsky, por un lado, rechaza el conductismo porque llega a la conclusión que es imposible que un niño pueda leer y entender frases que nunca ha escuchado simplemente a partir de las ideas de los conductistas. Esto ya de por sí es importante. Por otro lado, trabaja en lenguajes formales. ¿Para qué sirven los lenguajes formales? Bueno, pues los lenguajes formales, entre otras cosas, si no los hubiera inventado Chomsky, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente los ordenadores pues estarían estancados, ¿no? Porque los lenguajes formales permiten construir lo que se llaman compiladores o intérpretes, que son justo lo que traduce un tipo de lenguaje que es relativamente cercano al humano y que se puede traducir al lenguaje de la máquina. Si no, estaríamos trabajando prácticamente en lenguaje máquina, lo cual es muy difícil, o en lenguaje ensamblador, que es una cosa un poco más fácil, pero que es mucho más difícil. Entonces digo que Chomsky es un señor muy importante. Además, eso es la base de lo que se llama la lingüística computacional, que es el entendimiento y representación del lenguaje, la traducción automática y el reconocimiento y síntesis de voz. Todos sabéis que la traducción automática, bueno, que empezó siendo una cosa increíblemente difícil, pues ahora es razonablemente buena. El traductor de Google, y que no es precisamente quizá el mejor traductor que hay ahora mismo, es razonablemente bueno traduciendo todo tipo de lenguas. Por lo menos en lo que yo conozco de lenguajes, pues he hecho pruebas y funciona bastante bien. Chomsky además es alguien que es una personalidad no solamente importante como científico, es alguien fundamental en el siglo XX y sigue en el siglo XXI porque todavía está vivo, como gran pensador que se preocupa de temas sociales,
Os invito a que leáis alguno de los libros de Chomsky que habla de cosas de tipo social, porque su pensamiento es muy profundo. Aparte de que es un gran activista que se opone, por ejemplo, bueno, aquí he citado simplemente a la guerra de Vietnam, pero es que este señor se ha opuesto a muchas otras cosas. Bueno, y después, ahora voy a explicar como curiosidad algunos artilugios que imitan los seres humanos. Bueno, en la Ilíada ya se escriben androides femeninos realizados por Hephaistos, el divino herrero. También se habla de Dédalo, que modeló a un gigante de bronce para vigilar las costas de Creta. El arquitecto romano Vitruvio explica que entre el siglo III y 1 a.C., una escuela ingenieril de Alejandría diseñó todo tipo de autómatas. Desafortunadamente no nos queda constancia exacta de en qué consistían esos autómatas, pero resulta muy curioso. Después Bacon construyó alguna figura parlante, Leonardo da Vinci también realizó un león autómata, y René Descartes hizo una cosa que se llama Mija Francine, que bueno, es también realmente una especie de muñeca, pero una muñeca que parecía que estaba viva. Y lo que es más curioso, bueno, ahora ya simplemente muy rápidamente voy a explicar un poco algunas curiosidades. Por ejemplo, una estatua de Tutankamón como Amón en el templo de Karnak, que no es la estatua mecánica de la que hablo, que fue una estatua precisamente de Amón, pero en la ciudad de Napata, que era una estatua que funcionaba a base de unas palancas que le hacían mover cosas. Y le hacían mover cosas ni más ni menos que para una cosa tan importante como elegir al faraón. Entonces eso se lo tomaba muy en serio. Probablemente eso lo hacían, las palancas evidentemente las manejaban los sacerdotes, que elegían al faraón que ellos querían conveniente, pero a lo mejor, aunque el público que asistía al espectáculo pues sabía que había algún tipo de truco, pero bueno, la cuestión es que se lo tomaban en serio. Otra cosa curiosa es un tal señor Jacques de Vaucanson, que construyó diversos tipos de autómatas. Construyó una oca artificial que incluso hacía auténticamente caca. Pero claro, tenía truco. El maíz que le daban de comida, pues se iba a un depósito interior que tenía y expelía otra cosa que tenían ya preparada. Bueno, tenía un pequeño truco, pero cuidado, eran más de 400 piezas y era como muy compleja la oca esta. Y además el señor Vaucanson, en su época, que estamos hablando ni más ni menos del siglo XVIII, fue capaz de inventar un telar funcionando con ni más ni menos que tarjetas perforadas. Que los que habéis trabajado en informática hace muchos años, o que ya sois ya edades similares a la mía, aunque sea un poco menos, sabéis que los ordenadores de cierta época funcionaban no como ahora, sino que había que coger un cajón de tarjetas perforadas y eso era la entrada al ordenador, es decir, cómo había que decirle al ordenador lo que querías que hiciera y cómo teníamos que distribuirle los datos o darle los datos. Si se te caía el cajón al suelo, pues tenías un problema bastante gordo. Bueno, y otra cosa muy curiosa también, los autómatas de la familia Jacquet-Droz. Estos son una familia genial que construyeron cosas que son increíbles para la época. Por ejemplo, la pianista que veis ahí tocaba melodías auténticas, ¿eh? No era una cosa así que fuera simplemente una figurita que se movía un poco, no, tocaba melodías. El escritor tiene más de 6.000 piezas, que era asombroso, y escribe pequeños textos de 40 palabras, pero lo escribe ahí con tintero, digamos, ¿no? Moja la tinta y escurre el sobrante, y sigue el papel con la mirada, absolutamente sorprendente. Y bueno, llegamos al señor Leonardo Torres Quevedo, figura absolutamente impresionante de nuestra historia, que no es suficientemente alabado porque este señor sabía absolutamente de todo. Yo me atrevería a decir que realmente quien inventó la inteligencia artificial fue Torres Quevedo directamente, y ahora veremos por qué. Bueno, ya digo, era ingeniero dedicado a casi todo. Por ejemplo, hizo un nuevo director de una aeronáutica, hizo un transbordador que creo que todavía sigue funcionando, que es el Spanish Aerocar, ¿no? ¿Sí? Niágara, el transbordador de las... Sí, de las cataratas de Niágara, efectivamente. Sí. Dos puntos de las cataratas de Niágara que están a 580 metros de distancia. También inventó ni más ni menos que el radiocontrol, otra cosa asombrosa. También una máquina de cálculo, el aritmómetro. Y dijo una frase muy curiosa: siempre es posible construir un autómata cuyos actos todos dependan de ciertas circunstancias más o menos numerosas, obedeciendo a reglas que se pueden imponer arbitrariamente en el momento de la construcción. Era una cosa que se llama ensayo sobre la automática. Y otra cosa curiosa, eso que veis ahí es un cacharro que se llama el ajedrecista, construido en el año 1912. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, pues simplemente juega finales de ajedrez en las que juega la máquina con rey y torre con un oponente humano que tiene al rey. ¿Y qué curiosidad tiene esto? Pues que gana siempre.
Ah, bueno, y mueve las piezas con electroimán, es decir, que es que esto, bueno, no son instrucciones por escrito que después alguien mueve, no, es que se mueven las piezas. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurría, no? Que digo que siempre ganaba, y eso sí, alguna gente que quiere tocar un poco las narices a Torres Quevedo dice que bueno, que claro, que ganaba, pero que tampoco tenía mucho mérito, porque a veces hacía muchas más jugadas de las necesarias para ganar. O sea, siempre hay listillos que dicen cosas raras, porque... Bueno, y aquí llegamos a alguien que es Alan Turing, del cual hoy voy a explicar muy poco, ya digo, porque el que quiera puede ver la charla mía del 8 de mayo del 14, en que, bueno, que ahí hablo bastante de él. Este señor primero inventa una máquina que actualmente se llama máquina de Turing en su honor. Dice que toda función que sea computable lo es mediante esa máquina. Explica que hay una cosa, bueno, un teorema que se llama el teorema de la parada, que simplemente es que no existe una máquina de Turing de tal tipo que pueda, para cualquier otra máquina de Turing y cualquier tipo de datos que se den a esa otra máquina de Turing, establecer si la máquina va a parar o no va a parar. Entonces eso significa que hay cosas que no podemos computar. Y va en la línea, ya digo, bueno, Shor demuestra que también existen funciones no computables, que es una cosa equivalente, y de alguna manera todo esto tiene relación con el teorema de completud de Gödel. Y lo asombroso es que este señor se dedicó a decodificar máquinas alemanas, no una sino para colmo dos. Bueno, en realidad incluso las máquinas Enigma hubo más de una, pero ahora no voy a entrar en ello. Y lo que es tremendo es que esto, según algunos historiadores, acortó la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años. Hay incluso gente que se plantea que hubieran podido ganar los nazis si no llega a ser gracias a Turing. Bueno, cuidado, gracias a Turing, y no hay que olvidar, gracias a otros miles de personas que trabajaron en Bletchley Park, evidentemente, entre las cuales las chicas, las mujeres que se llamaban Brens, o sea, WRNS, eran las peor pagadas y sin embargo hicieron un trabajo básico, digamos, ¿no? O sea, importantísimo. Pero la cuestión es que en cualquier caso, bueno, aunque hubiera habido miles de personas, si no hubiera estado Turing, yo creo que estarían todavía descifrando máquinas, o sea, no hubieran podido hacerlo, probablemente. Y bueno, aparte de esto, pues este señor también colabora en el diseño de los primeros ordenadores, establece el juego de la imitación que veremos dentro de un momento. Como cosa absolutamente increíble, era un atleta de élite que tenía en su época la 15ª marca de maratón con la época de los Juegos Olímpicos del año 48, hasta tal punto que estaba clasificado para ir a las Olimpiadas de Londres, pero no pudo ir porque tuvo una lesión de cadera, tuvo mala suerte, pobre. Y bueno, y lo peor que le pasó es que la justicia acabó condenándole por cierta actividad homosexual, porque en aquella época la homosexualidad estaba prohibida en Inglaterra, y la consecuencia de eso es que al final un juez decretó castración química. Turing entró en un declive tanto físico como psicológico terrible y lógico porque vamos, de pasar a ser una persona físicamente muy capaz, digamos, a verse, vamos, con una situación de que iba a ir muy mal, ¿no? Pues bueno, pues la cuestión es que evidentemente pues dicen que se suicidó, esa es la tesis oficial certificada por el forense. La madre nunca lo argüelló, dijo que era, bueno, debido a que Turing tenía un laboratorio de química, siempre le había gustado mucho la química, va a ser un señor muy desordenado, que bueno, era lo primero que habían hecho sus jefes de Bletchley Park, decían que era un inútil, porque perdía las cosas, porque no sé qué, bueno, hasta que comenzó a obtener resultados se quedaron absolutamente anonadados. Y entonces, bueno, la cuestión es que la madre pensaba que bueno, que había sido accidente del laboratorio, que el pobre hombre, pues en un momento determinado, que había cogido cianuro sin darse cuenta, había tenido una manzana por allí, había comido la manzana con cianuro y se había muerto. Bueno, la posibilidad que establece un biógrafo, quizá el biógrafo más importante de Turing, que es Jack Copeland, dice que a lo mejor lo asesinó el servicio secreto. Es que cuidado, en la época en que le condenaron, estaba trabajando en técnicas de encriptación para el gobierno británico, tenía todo el conocimiento de lo que había visto y todo lo que había hecho en la guerra, y era un señor que si pasaba información a los rusos, porque se suponía que los homosexuales eran todos muy malos y pasaban información a los rusos, las consecuencias iban a ser muy tremendas. Y claro, por eso lo cargaron. Bueno, ¿qué es el test de Turing? Pues es una cosa muy curiosa. Imaginemos que queremos ya saber si un ordenador es como los humanos o no. Bueno, pues Turing no se preocupaba si el ordenador tenía o no tenía la conexión. Lo que decía era que si nosotros ponemos un ordenador o un humano detrás de un tabique y al otro lado del tabique un humano que interroga a lo que hay detrás, y siendo un ordenador engaña al que le interroga y el otro piensa que eso es un humano, entonces el ordenador ha sido capaz de pasar en lo que él llama el test de Turing. Bueno, cuidado, Turing evidentemente no lo llamaba eso test de Turing, eso se llama el juego de la imitación,
que es lo que ha servido para llamar a la película que en España se ha estrenado con el nombre inglés, que es Imitation Game, o sea, el juego de la imitación, y Turing a esto le llamaba juego de la imitación, claro, una máquina que imita a un humano. Bueno, otra cosa interesante es la habitación china de Searle. ¿Qué es eso? Bueno, imaginemos que una persona no entiende chino. Y entonces, alguien le proporciona unas preguntas en chino, que él evidentemente no entiende, pero tiene por ahí muchas instrucciones de cómo pasar eso que le están dando en chino a castellano, bueno, castellano, inglés o lo que sea. Bueno, pues él coge, dice, bueno, vamos a ver, el símbolo tal en chino, los caracteres tal en chinos, ¿a qué equivalen? A tal cosa. Ah, bueno, pues esto, la respuesta es tal. Y entonces esa otra respuesta también la tiene codificada a la inversa, de tal manera que la pasa al chino. Bueno, ya está, muy bien. Entonces, sí, realmente este señor es capaz de responder a cada pregunta que le hacen en chino, responde también en chino, pero no se entera ni de lo que le están respondiendo, lo que le están preguntando, ni de lo que él está respondiendo. Entonces, efectivamente, eso lo que dice Searle, que es un señor bastante conocido, es que un ordenador no habría pasado el test de Turing, o sea, mejor dicho, un ordenador podría haber pasado el test de Turing, pero no habría entendido nada. Entonces, un ordenador nunca va a poder ser capaz realmente de comprender a ese nivel. Es decir, que podrá pasar el test de Turing, pero no entiende de qué va la cosa. Y claro, eso tiene un problema, y es que, especialmente Jack Copeland, el biógrafo importante de Turing, en un libro que recomiendo porque es muy interesante, que es Inteligencia Artificial, una introducción filosófica, se dedica en un montón de páginas a demostrar de varias maneras que eso que dice Searle no es verdad. Bueno, yo no soy capaz realmente de decir quién tiene razón, pero parece que las ideas de Copeland son bastante contundentes, es decir, lo explica bastante bien las cosas. Además, hay otra cosa a considerar, y es que inteligencia artificial no es puramente una cosa de tratamiento simbólico, es que hay heurísticos, entonces ya eso, quizá los humanos también trabajamos con heurísticos, aunque no sabemos muy bien cómo hacemos las cosas. Y entonces ya decir que los ordenadores están limitados en ese aspecto, pues no parece que sea muy lógico decirlo. El tema de heurística, bueno, es algo que el matemático George Polya explica lo que son heurísticos, como, bueno, explica realmente cómo se deben resolver problemas en matemáticas, pero que es algo que también se puede aplicar a más cosas. Y es lo que digo, un heurístico realmente son reglas prácticas para resolver problemas. Bueno, y otro que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque inspiró a los primeros expertos en inteligencia artificial, es Norbert Wiener. Wiener es un matemático que se le conoce porque ser fundador de una cosa que se llama cibernética, escribió un libro que se llama así, era un niño prodigio, escribió justo el libro este de Cybernética, el control y comunicación en animales y máquinas, y además de matemáticas estudió zoología y filosofía. Era bastante completo y de buen hombre. Hablaba un montón de lenguas y eso sí, alguien llegó a decir de él que aunque hablaba muchas lenguas era difícil entenderle en cualquiera de ellas. Bueno, y cibernética está ligada al concepto de retroalimentación. Para que entendamos lo que es la retroalimentación, podemos pensar que un termostato en nuestra casa es un mecanismo de retroalimentación. Es decir, está por debajo de la temperatura a la caldera a la que queremos llegar, entonces el termostato hace disparar la caldera. Cuando eso va por encima, vuelve para atrás. Es decir, la idea de retroalimentación es el control, digamos, de algo que tiene que variar en un cierto entorno. Eso se llama realimentación, o también se llama feedback en inglés, y hay la realimentación positiva, que es directamente que el sistema acaba explotando porque la cosa va cada vez a más y eso no es controlable. Bueno, la retroalimentación procesa información y la inteligencia hace algo similar. O sea, nosotros realmente hacemos algo parecido al concepto de retroalimentación de Wiener. Por eso es por lo que eso tiene mucha importancia en inteligencia artificial y psicología. En el año 42 además conoció a Rosenbluth y empezó a investigar acerca de robots y sistemas automáticos, pero cuidado, Wiener realmente nunca le gustaron realmente los ordenadores, trabajó en cosas colaterales y tal. Y después otra cosa muy interesante de Wiener es que aparte de un científico también era un gran pensador, de la misma manera que ya digo que he hablado de otro. Y una frase muy importante de él es que por medio de la no cooperación los científicos, si se unen, podrían paralizar las acciones de un gobierno irresponsable. Eso lo dice en ocasión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Bueno, se nos ha ido otra vez. A ver. No, eso es simplemente que se ha hibernado. A ver. Bueno, ya está, solucionado. Bueno, hay un tema ya, entrando ya en lo que es inteligencia artificial de verdad. Lo primero interesante son las redes neuronales de McCulloch, Pitts y Hebb. McCulloch era un señor que estudió filosofía y psicología. Pitts estudió lógica y matemáticas, pero además es que era prácticamente autodidacta. Leía un montón, bueno, es decir, hablaba un montón de idiomas, entre otras cosas leía griego y latín. Y a los 15 años estaba ya estudiando con Bertrand Russell en Chicago. Pero que claro, el niño se había leído los principios de matemática de Russell y Wittgenstein a los 12 años. Y le había enviado una carta a Russell, pues diciéndole, incluso creo que le decía hasta algo que parecía que no estaba del todo bien. O sea, alucinante en un niño de 12 años. Bueno, la cuestión es que, señores, en el año 43 intentan explicar el cerebro humano mediante redes de neuronas que ejecutan operaciones lógicas. Una neurona es una máquina binaria en el sentido que tiene varias entradas, varias salidas, pero la respuesta de la máquina es sí o no, 0 o 1, o como le queramos llamar. Las redes neuronales tienen además bucles de realimentación, que ellos le llaman ciclos, y el bucle sentidos, cerebro, músculo, los músculos van reduciendo la distancia o la diferencia entre una condición percibida por los sentidos y lo que es el estado deseado del mundo, lo cual tiene algo que ver con la realimentación establecida por Wiener. Pitts y McCulloch establecieron un paralelismo entre sus redes además y la máquina de Turing. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Que a Turing, cuando le explicaron eso, no le gustó nada, porque consideró que eran unos charlatanes, bueno, McCulloch lo calificó de charlatán, porque realmente estas máquinas, o mejor dicho, estas redes neuronales, no tenían la misma capacidad de cómputo que su máquina. Era una cosa, una escala inferior. Es decir, podía hacer cosas, pero no tanto con la máquina de Turing. Entonces le tocó bastante el análisis a Turing el calificar a eso de realmente un avance importante. Y bueno, 6 años después, en el año 49, Donald Hebb, fisiólogo, sugirió que además las redes neuronales podían aprender. Que propuso que las conexiones cerebrales cambian cuando aprendemos, lo cual además es efectivamente cierto, completamente. Y bueno, ya entramos en Marvin Minsky, que es realmente el padre o uno de los padres de la inteligencia artificial. Este señor estudia de todo, matemáticas, física, fisiología, cualquier cosa que se le ponga por delante está al alcance de Minsky. Un amigo suyo decía que no estaba muy claro el campo al que Minsky se dedicaba, o mejor dicho, cuál era al que no se dedicaba. Bueno, eso en la época en que estaba en Harvard, en el cual en Harvard básicamente se dedicaba a una cosa muy importante, que era a comer galletas y tomar té. Eso era lo fundamental que hacía. ¿Por qué? Pues porque se paseaba por los laboratorios y le invitaban a té y a galletas, probablemente porque, claro, el buen hombre pues decía cosas tan interesantes que dejaba alucinados a los laboratorios, y por eso con mucho gusto le invitaban a todas las galletas que hiciera falta con tal de que dijera cosas. Y eso fue básicamente lo que se dedicó. Pero claro, al final, ¿qué es lo que pasó? Que le dieron al final varios laboratorios para él solo. Realmente. Uno de los laboratorios por donde iba mucho era por el del psicólogo conductista Skinner y sus discípulos, y Minsky incluso se divirtió ayudando a Skinner a diseñar equipos para experimentos. Ya digo, como sabe de todo, pues le daba lo mismo, tenía capacidad en saber suficiente de electrónica como para diseñar todo tipo de aparatos si hacían falta. Y su colaboración inspiró a Minsky el diseño precisamente de una máquina o de las redes neuronales. Curiosamente, para ello, aunque se basó un poco en Skinner, realmente quien le puso la idea de las redes neuronales al alcance fue un tal George Miller, que trabajaba en un laboratorio también de psicología, pero un laboratorio que a Minsky no le hacía mucha gracia, pero es que curiosamente el señor Miller pues sí que comenzó a trabajar en algo que sí que le hizo gracia a Minsky. Y a partir de ahí consiguió dinero, y con su amigo Ian Edmonds en el año 51 montan una red una red neuronal pero física, a base de 300 tubos de vacío, que son componentes electrónicos equivalentes a lo que son ahora los circuitos que conocemos, y un piloto automático de un bombardero B-24. Este hombre hacía cosas tan extrañas como, por ejemplo, en el doctoral en Harvard,
en la que dejó impresionado a su director de tesis. Era un proyecto sobre una cosa que se llama topología, que es, digamos, un ramo de las matemáticas que tiene cierta relación con la geometría, pero va más que nada de equivalencias entre un tipo de figuras y otras y cosas así, y llegó a demostrar algo que realmente yo, según he leído el enunciado, no entiendo cómo lo hizo, porque me resulta muy raro, que es que sobre la superficie de la Tierra siempre, en todo momento, existe un cuadrado con 3 esquinas con la misma temperatura. Algo alucinante, pero que estuvo también demostrado que el director de tesis le dijo que usted es matemático, porque se quedó impresionado. Después, ya puestos a hacerse tesis, pues se hizo otra en Princeton acerca de redes neuronales. El director del departamento no le hacía mucha gracia lo que explicaba Minsky, porque le parecía que eso no tenía nada que ver con la matemática, hasta que el gran von Neumann, que no tengo tiempo para explicar a qué se dedicaba, pero es uno de los grandes científicos dedicados a establecer los principios fundamentales de cómo funcionan los ordenadores, y von Neumann estaba también al tribunal, también era matemático, y dijo, si este trabajo no es matemático, es decir, si ahora no lo es, lo será algún día, y colaboremos en ello. Y gracias a von Neumann le aceptaron el trabajo a Minsky. Después Minsky se vuelve a Harvard y tenía unas obligaciones muy raras. Por ejemplo, la única obligación que tenía era dedicarse a estar con profesores de su nivel los lunes por la noche para cenar. Durante 3 años investiga una cosa auténticamente increíble. En el año 55 inventa una cosa que se llama microscopio de barrido cofocal. Bueno, esto que es un microscopio que actualmente existe y que se usa y que, bueno, que es una cosa muy importante, no tuvo ningún éxito hasta que expiró la patente. Y de pronto algún día los señores que fabricaban microscopios se dieron cuenta que esto servía para algo. Y bueno, algunas frases de Minsky curiosas. Cuando los ordenadores tomen el control, puede que no lo recuperemos. Sobreviviremos según su capricho. Con suerte decidirán mantenernos como mascotas. Otra, ¿qué somos las personas sino máquinas muy evolucionadas? Otras cosas respecto a Minsky interesantes es que fue consejero de Kubrick en la película 2001, Una odisea en el espacio, y que además inspiró a Crichton en la novela Parque Jurásico, que después dio origen a la película. Con Seymour Papert, del cual es un señor muy importante, pero que no puedo hablar aquí, bueno, pues vamos, quiero decir que apenas puedo mencionar, pues no hay tiempo. Puedo decir que fue el inventor del lenguaje Logo, escribió en perceptrones y demostró, bueno, por cierto, Minsky demostró una serie de teoremas sobre redes neuronales que paralizaron la investigación en este campo a partir de los años 70. Porque, bueno, perdón, no a partir hasta los años 70, porque parece que ya estaba todo demostrado, que ya no hacía falta saber nada más. El señor es premio Turing, que es un premio importante en informática, premio Japón, premio BBVA Fronteras del Conocimiento, etc. Y en el año 58 trabaja con McCarthy. Bueno, la verdad es que voy muy retrasado porque ya tenía que estar con la mitad de la parte de animales. Bueno, McCarthy simplemente no voy a explicar mucha cosa, es un señor muy importante también, como he dicho antes, y comprueba que ni los autómatas ni las máquinas de Turing sirven realmente para la inteligencia artificial, que hay que utilizar otra cosa. Cuidado, los autómatas no son los autómatas en el sentido de robots, no, la teoría de autómatas es una teoría puramente de papel y lápiz, es decir, una teoría matemática que va en el sentido de las máquinas de Turing más o menos. En el año 55 pasó el verano en IBM y pensó que para emular inteligencia hay que usar ordenadores, que no había otra manera de hacerlo. En el 56 fue el principal promotor del conflicto de Dartmouth, de la cual hablaremos un momento. Después se fue a trabajar con Minsky en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. A continuación se va a Stanford y funda su propio laboratorio de inteligencia artificial. Él y su hermano fueron comunistas, pero bueno, realmente era alguien muy progresista, muy preocupado por lo social. ¿Qué es lo que le pasó? Que bueno, que cuando supo realmente que la Unión Soviética, pues al señor Stalin hacía cosas que a él no le gustaban, pues se opuso a crear un laboratorio internacional de inteligencia artificial para que se aprovechara la Unión Soviética. Alguna gente piensa que es que de pronto McCarthy se volvió conservador. Yo creo que no fue así, sino simplemente, bueno, fue una cierta prevención. Porque en el año 66, por ejemplo, en Scientific American publica un artículo contra el mal uso de la información por gobierno y grandes empresas. Justamente en este momento estamos justo en los momentos en que esto es más peligroso.
Otras cosas curiosas que hacía este señor era, por ejemplo, bueno, se casó 3 veces, la primera se divorció, la segunda tuvo la mala suerte que la mujer se mató escalando la Annapurna y practicaba con ella escalada y paracaidismo. Bueno, le gustaba el riesgo, digamos, ¿no? Y tenía una cosa curiosa, es que tenía una capacidad de concentración extraordinaria, pero desconcertaba a los interlocutores porque a lo mejor estaba hablando con alguien, de pronto se quedaba callado, no decía nada, y claro, la persona no sabía de qué iba aquello, y era simplemente que McCarthy partía de la base que o tenía algo interesante que decir o para qué iba a decirlo. Bueno, Herbert Simon es otro señor muy importante. Este estableció un principio por el cual en realidad acabaron dándole el Premio Nobel de Economía, que es el principio de racionalidad limitada, que dice que tanto las personas como las empresas o los gobiernos no actuamos, bueno, somos solo parcialmente racionales y actuamos según impulsos emocionales en muchas de nuestras acciones. Investigó por consiguiente forma de decisiones en organizaciones económicas complejas, dijo que los miembros de organizaciones se identifican con subobjetivos y no con objetivos reales, y trabajó en muchas cosas, entre otras en administración pública, fue profesor de educación, psicología y computación. Y conoció el trabajo de Grant, Russell, Whitehead, Wittgenstein, bueno, muchas cosas. Con Allen y Newell y la ayuda de un programador que se llama Shaw, desarrollan el teórico de la lógica a partir del 56. Este programa lo que hacía era capaz de, por ejemplo, demostrar parte de los resultados de los principios de matemática de Russell y Whitehead. El problema que tuvieron es que se les ocurrió enviar un teorema que además era mucho más bonito, según estaba demostrado por el programa, que como lo habían demostrado Russell, y lo rechazaron porque dijeron que, bueno, que eso ya del tema de los principios de matemática, que está muy vista, que cómo se le ocurría pretender publicar eso en un periódico de lógica simbólica un poco serio. Bueno, Newell es otro señor importante, estudió en universidades de Stanford, Carnegie Mellon, Princeton, etc., ¿no? Era un matemático interesado por la teoría de los juegos también, lo llevó a investigar en informática, en especial en inteligencia artificial, psicología cognitiva, etc. Y en psicología se dedicó a la teoría de la organización, también sobre modelos de teoría de la organización, etc., ¿no? Y lo que es interesante de este señor es que él y Simon diseñan primero el lenguaje IPL, Information Processing Language, que usan para poder resolver problemas en lógica. Y bueno, y es precisamente el teórico de la lógica del cual acabo de mencionar. A partir del año 57 comienzan a trabajar en otra cosa que se llama el GPS, General Problem Solver, para resolver cualquier tipo de problema, no solamente demostración de teoremas, sino jugar al ajedrez o lo que hiciera falta. Y se basan además en cuestiones de tipo heurística y tal, intentando imitar lo que hacemos los humanos. Es decir, pasan de una cosa solamente con aplicación puramente lógica a otro tipo de ideas. Y estos son 4 premios del ACM que, bueno, evidentemente son Minsky, McCarthy, y abajo a la izquierda está Simon y después Newell. En la conferencia de Dartmouth, propuesta por estos señores con la participación de otros cuantos, pero que prácticamente participaron los especialistas en inteligencia artificial más importantes que vinieron a continuación, pues se establecen, bueno, es una conferencia en la que lo que quieren es establecer unos principios básicos para poder conseguir que los ordenadores resuelvan problemas inteligentes. No voy a leer la idea, pero es muy interesante. El problema es que en Dartmouth no hubo realmente reuniones plenarias. Newell y Simon estaban a su rollo con el teórico de lógica, con el no sé qué, y no les importaba un pimiento esto. Y entonces, claro, al final McCarthy y otros pues estuvieron muy insatisfechos, pero sin embargo los más importantes investigadores de inteligencia artificial estuvieron ahí. Una de las cosas que se hicieron en el año 63, creo, es el programa de analogía de Tom Evans. Este programa hace una cosa muy curiosa. Si os dais cuenta, dice, si esta figura es igual a esta, entonces esta otra es igual a alguna de las de abajo. Bueno, es muy fácil ver cuál es la que hay abajo aquí, pero no siempre las cosas son tan fáciles porque realmente los test de inteligencia que se usaron eran reales completamente. Este es muy sencillito para que todo el mundo pueda deducir de manera inmediata cuál es el resultado. Y además hay que pensar de que en aquella época los ordenadores no tenían la capacidad de leer figuras. Tenía que darse todo a base de ordenadas de los puntos.
Y bueno, ¿debería ser contratado por una empresa un ordenador que pasara el test? Bueno, pues no lo sé. Y desde el año 63, bueno, por supuesto, la inteligencia artificial ha avanzado muy por encima de esto. Hay otras cosas interesantes, son las ideas de, bueno, los programas de Student, por ejemplo, de Daniel Bobrow, que resolvía problemas de álgebra del tipo siguiente: el tío de Guillermo es 2 veces más viejo que el padre de Guillermo. Dentro de 2 años el padre de Guillermo será 3 veces más viejo que Guillermo. La suma de sus edades no ha metido, se averigua la edad de Guillermo. Bueno, eso suena mucho a la mayoría. Y hay otro programa que es el SIR, que es sobre recuperación de información semántica, que comprendía oraciones inglesas. Pongo un ejemplo. Todo muchacho es una persona, entiendo, eso lo entiendo, lo dice el ordenador. Un dedo es parte de una mano, entiendo. Cada persona tiene 2 manos. Esta oración es ambigua, reformúlala, por favor. Hay 2 manos en cada persona, entiendo. ¿Cuántos dedos tiene Juan? Esta oración es ambigua, pero supongo que tiene significa tiene como partes. No sé si dedo es parte de Juan. Juan es un muchacho, entiendo. ¿Cuántos dedos tiene Juan? Esta oración es ambigua, pero supongo que tiene significa tiene como partes. ¿Cuántos dedos hay en cada mano? Cada mano tiene 5 dedos, entiendo. ¿Cuántos dedos tiene Juan? La respuesta es 10. Estamos hablando de los años 60, cuidado. O sea que ahora esto puede parecer una chorrada para lo que hay actualmente, pero estamos hablando de una época en que era muy difícil que los ordenadores hicieran algo. Los ordenadores tenían mucha capacidad de memoria, de cómputo y de todo. Bueno, otras cosas que se hicieron, voy a pasar muy rápido porque es que desgraciadamente no tenemos tiempo de nada. Por ejemplo, Feigenbaum establece una modelización de cómo funciona la memoria, o mejor dicho, cómo funciona la memoria cuando las personas memorizan sílabas sin sentido. Feigenbaum funda el Laboratorio de Sistemas de Conocimiento, el premio Turing, como ya he dicho. Bueno, como ya he dicho, no, este no había dicho que había sido el premio Turing, porque lo fue a posteriori. Y un tal Herlenter escribe un demostrador de teoremas de geometría que lo que hace es parte del teorema que quiere demostrar y va, digamos, hacia atrás. Ve cómo se ha podido llegar hasta ahí, y entonces, a partir de ese otro teorema que pone, ve también cómo se ha llegado a él, y así hasta que encuentra un teorema que realmente es conocido o encuentra los axiomas. Lo interesante de esto es que cada paso podría implicar 1 millón de posibilidades de búsqueda, pero ellos son capaces de establecer que en cada paso solamente hacen 25 búsquedas, y con esto pueden llegar a mostraciones hasta 10 pasos. Otras investigaciones de los 50, de los 60, por ejemplo, la de Samuel, que hace un programa de jugar a las damas que aprende, y al final gana Samuel, y es muy curioso que por lo visto al final este programa, si le ponían con jugadores malos, también aprendía de los malos, con lo cual era un desastre porque al final desaprendía. Al final la cuestión es que no le podían poner a aprender con jugadores malos porque si no era inadecuado. Un tal Bernstein hace un programa de ajedrez, y lo más divertido es que como todo esto lo hacían con ordenadores IBM, el presidente de IBM de aquella época, un tal Watson, presionado por los accionistas, decide terminar con este tipo de chorradas porque no se puede perder el dinero de los accionistas en esas tonterías. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que Bernstein se marcha a trabajar como psiquiatra, Samuel se va a Europa a la competencia de IBM precisamente, etc. Bueno, hay otras cosas interesantes como el laboratorio de Lincoln, que nunca hay que olvidarse que la investigación militar siempre andaba por ahí haciendo cosas. Curiosamente, a muy pocos kilómetros del Instituto Tecnológico de Massachusetts. McCarthy inventa un programa que es Lisp, que mencioné una cosa un poco irónica en la conferencia de Turing, pero la verdad es que es el programa básico de la inteligencia artificial. Y además, bueno, se inspiró en el IPL, del cual he hablado, pero lo perfeccionó muchísimo. También McCarthy, y con otro señor que se llama Fernando Corbato, que si no recuerdo mal era venezolano, hicieron un invento auténticamente increíble, que es cómo funcionan prácticamente todos los grandes ordenadores empresariales actuales, que es el que un ordenador pueda servir a varios usuarios a la vez. El sistema este de tiempo compartido lo inventaron por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se implementó primero en Digital Equipment Corporation o DEC. El PDP-11 fue el primer ordenador de este tipo. Hay otro programa, por ejemplo, que es un programa que hacía integración simbólica, que eso también es muy interesante. Lo probaron con 86 problemas de exámenes finales de estudiantes del MIT, o sea, de varios, además de varios cursos, no solamente del curso primero, y de 86 problemas fue capaz de resolver 84, que no está nada mal. Otro señor interesante es el Joseph Weizenbaum, un judío alemán que emigró a Estados Unidos, que llegó a ser profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó su propio departamento de ciencia de la computación,
inventó un programa que se llama LISA, que veremos un ejemplo, y este programa era un programa muy interesante, pero había un pequeño problema, y es que los psiquiatras querían usarlo, algunos psiquiatras, por sus consultas, lo cual indignó a Weizenbaum porque decía de que era una estupidez que una cosa que simplemente era una serie de trucos de ordenador, pues se considerara que eran cosas que pudieron usar los humanos. En otra conferencia, si es que puedo continuar, en otro momento, hablaré de Colby, que en lugar de ser una especie de terapeuta, en lugar de adoptar el papel de terapeuta, adopta el papel de psicópata. Y hay otra cosa muy interesante, y es que hay otro programa que se llama Doctor Abuse, que ha sido desarrollado en Valencia más recientemente y que sí que es como un ELISA, pero muy perfeccionado con la tecnología actual. Bueno, veamos muy rápidamente cuál es la conversión de ELISA. Va allí una señora y te dice, todos los hombres son iguales. ¿De qué forma? Siempre nos están fastidiando de una forma u otra. Si te ocurre algún ejemplo específico, sí, mi novio me hizo venir aquí, tu novio te hizo venir aquí. Dice que me paso deprimida la mayor parte del tiempo. Siento enterarme de que estás deprimida. Es verdad, no soy feliz. ¿Crees que venir aquí te ayudará a ser feliz? Necesito alguna ayuda, eso sí que es verdad. ¿Qué significaría para ti obtener alguna ayuda? Quizá pueda aprender a sobrellevar a mi madre. Háblame algo más acerca de tu familia. Mi madre se preocupa por mí. ¿Quién más se preocupa por ti en tu familia? Bueno, y sigue así la conversación, y no voy a seguir, pero ya fijaros que la cosa es bastante curiosa. Bueno, esto casi me lo voy a saltar, porque no hay tiempo. Es simplemente que el nombre de hacker viene de unos señores que colaboraron con Minsky, que eran locos de la programación, que muchas veces no habían terminado ni siquiera la carrera, pero les gustaba la programación y estaban allí, y trabajaban por la noche lo que hiciera falta, se ponían colchones allí en el centro de proceso de datos y tal. Generalmente eran muy divertidos y eran absolutamente geniales. Bueno, una cosa que quiero mencionar son las leyes de la robótica, como lo podía ser de Asimov. Asimov, la primera ley, como todos sabéis, es que un robot no hará daño a un ser humano por inacción, o por inacción permitirá que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que contradigan la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esto no contradiga o no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Bueno, desgraciadamente, como comencemos con los robots militares y cosas por el estilo, pues todas estas leyes de la robótica van a paseo. Bueno, quería explicar un poco lo que es la inteligencia. Tengo muy poco tiempo, entonces me limito a decir, más bien, en una definición que dieron 52 investigadores en el año 54, dicen, más bien el concepto se refiere a la capacidad de comprender el propio entorno. Entonces, ¿qué pasa? Los animales y las plantas son inteligentes porque ellos comprenden el entorno. Hay varias teorías de la inteligencia humana. Bueno, es simplemente que no somos inteligentes en un solo campo, sino en varios y tal. Y bueno, y que hay una cosa además muy importante que también dicen estos otros, pero que sobre todo recalca Daniel Goleman, que no fue el primero que habló de inteligencia emocional, es decir, de la empatía hacia otros humanos, de la comprensión de otros, pero que fue quizá el divulgador más conocido. Empecemos con la inteligencia no animal. Vamos muy tarde, desgraciadamente no sé qué tipo de preguntas podría hacer, pero bueno, pero es que la verdad es que no me resisto a hablar un poco de inteligencia tal. Lo primero es una cosa muy curiosa, el model fango. Esta cosa yo ya la conocía, pero en un seminario sobre sistemas autoorganizados, muy interesante, de un señor que se llama Michel Ferré, que os aconsejo que lo apuntéis si vuelve a dar ese tipo de curso. Hemos hablado, entre otras cosas, del model fango. Esto del model fango es una cosa alucinante. Son unas estructuras que son como amegas, es decir, aparentemente seres muy tontos, no hay cerebro ni hay nada, normalmente están por ahí sueltos, y de pronto, cuando hay humedad y hay posibilidad de comida, entonces se agrupan y comienzan a moverse. ¿Cómo comienzan a moverse? Curiosamente hacia la comida. Se ha experimentado que realmente se les pone un laberinto en el cual en uno de los puntos del laberinto hay comida y van para allá. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, realmente, claro, la cosa tiene algún tipo de truco porque dejan algún tipo de rastro, y cuando hay alguien, o sea, algunos de ellos han dejado el rastro a nivel químico, digamos, bueno, pues los demás son capaces de seguirlo y van para allá. Es más, son capaces de hacer incluso cosas más difíciles. Si se le pone diferentes tipos de comida, van justamente a la que tiene la mejor proporción de hidratos de carbono, proteínas, etcétera. Algo auténticamente alucinante. Y además esto se ha utilizado para simular la red de Tokio del metro. O sea que es una forma de utilizar algún tipo de inteligencia para hacer inteligencia artificial, efectivamente, como la simulación de la red de metro.
algo más tremendo es, según investigaciones de unos tales Stefano Mancuso y otros, las plantas tienen no solamente nuestros 5 sentidos, sino otros 15. Se comunican e intercambian información entre sí con animales, tienen personalidad, toman decisiones y pueden manipular a otras especies. Bueno, cuidado, eso que no lleve a nadie a utilizarlo como argumento contra los veganos o contra los vegetarianos, en absoluto, porque yo pienso que los animales son sintientes, tienen un sistema nervioso en cual experimentan el dolor, y eso todavía en plantas está por ver. O si no, hay una posibilidad que hacen algunos jainistas, que estos señores se alimentan de las frutas que caen de los árboles y cosas por el estilo. Claro, no sé hasta qué edad podrán vivir con este sistema, pero bueno. Por cierto, la segunda foto no es muy buena, la de las plantas, pero esa por lo menos es mía. Cuando pueda pondré alguna foto mía. Inteligencia animal y humana según N. Perperbeck. Bueno, la organización EDGE, que es una organización muy interesante, que hace cada año una pregunta curiosa respecto a lo que sea, y en el año 2006 se le ocurre preguntar a una serie de científicos muy importantes, por cierto, ¿cuál es tu idea peligrosa? Y entonces la señorita Irene Pepperberg, que es psicóloga, que estudia sobre todo loros, porque tenía un loro Alex, sobre el cual hablaremos en su momento, dice que las diferencias, que su idea peligrosa es que las diferencias entre humanos y no humanos son cuantitativas, no cualitativas. ¿A qué lleva eso? Pues a todo esto que escribo aquí, que desgraciadamente no tengo mucho tiempo para leer. Pero al final, fijaros la última frase, necesitamos pensar en cómo limitar los experimentos sobre animales y es esencial insistir en su tratamiento humano. O otra cosa, bueno, la idea peligrosa de esta señora es, mi idea, tomada en su lógica conclusión, es peligrosa porque debería afectar a nuestras elecciones respecto al origen de nuestra propia ropa y de la comida que comemos. Claro, esto es bastante serio. Bueno, después esta pregunta Kurzweil la responde de otra manera, no voy a entrar en ello porque si no tenemos tiempo para otras cosas, y también como curiosidad en el año 2015 la pregunta que hace esta organización es what to think about machines that think, es decir, qué pensar sobre máquinas que piensan. Os invito a que entréis en esta web porque hay información interesantísima y disponible para todo el mundo. Si alguien se quiere comprar libros, también los han publicado en papel, evidentemente, pero ya simplemente por entrar en la web se puede conseguir información muy interesante. Otra cosa importante, la elección de Cambridge sobre la conciencia. Esto es ni más ni menos que una reunión de 13 neurocientíficos importantes, de instituciones como el Instituto Tecnológico de California, el de Massachusetts, el Instituto Max Planck, etc. Y además en presencia de Stephen Hawking, que siempre viene muy bien ponerlo porque es un señor muy conocido, está estupendo y además está muy convencido de estas cosas. Afirma la existencia de conciencia en diversos animales no humanos y explican por qué. Prácticamente no tengo tiempo de leerlo, pero voy a leer aunque sea lo último. Los sustratos neurales de las emociones no parecen estar restringidos a estructuras corticales. De hecho, las redes neurales subcorticales que se citan durante los estados afectivos en los seres humanos también tienen una importancia crítica en la generación de estados emocionales en animales no humanos. Bueno, insectos. Curiosidades. Por ejemplo, mariposas monarca. Mariposas monarca aparentemente son mariposas normales, bueno, pero hay una cosa curiosa, a veces tienen generaciones de mariposas que simplemente tienen el ciclo normal de la mariposa, es decir, todos sabemos cómo funcionan las mariposas, los huevos, la larva, después la crisálida, después sale mariposa, vuelve a poner el huevo y ya está. Bueno, pero hay una cosa rara, la cosa rara consiste en que las mariposas que nacen sobre todo en verano, a principio de otoño, en lugar de vivir unos pocos días, viven 9 meses. Y para colmo, migran de Canadá a México, que son 5.000 kilómetros, bueno, no solamente a México, a algún lado a más, pero no voy a entrar mucho en detalles. Se van a México porque allí hibernan, y con eso consiguen vivir 9 meses. Y después aparean en primavera y regresan en marzo. Bueno, es alucinante. ¿Cómo consiguen orientarse? Pues es realmente difícil saber, porque, bueno, es muy complicado. La segunda foto, veis que es una abeja libando una flor. Y bueno, esa foto es mía, la otra no, porque no he tenido ocasión de fotografiar mariposas monarca. Esa va de abejas, es realmente algo curioso. Las abejas tienen un sistema de orientación que se basa en el sol, en la polarización de la luz y además el campo magnético de la Tierra. Y hacen algo tan extraño como que detectan comida y entonces se van a contárselo a sus amigas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que hacen una especie de danza circular si la comida está a menos de 100 metros y por consiguiente va a ser fácil de localizar. Y si la comida está a más distancia, claro, ya entonces lo que tienen que hacer es decir en qué dirección está y además a qué distancia. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues son capaces de
si están fuera de la colmena, se mueven en un ángulo que con relación al Sol es hacia donde hay que ir. Y además, en función de la velocidad de aleteo, o del aleteo en este caso de la danza del abdomen, mueven el abdomen, en función de esa velocidad, las otras abejas saben no solamente hacia dónde hay que ir, sino además a qué distancia. Y cuando está en la colmena, claro que no hay orientación con respecto al Sol, lo que hacen es que establecen la vertical como ángulo, como referencia del ángulo que hacen, ¿no? Es realmente extraordinario. ¿Cómo lo hacen? Pues nadie lo sabe. Pero las hormigas también son muy interesantes, evidentemente no las vamos a ver, pero muy raro. Los peces, bueno, los peces, pensábamos que los peces eran tontos, bueno, pues hacen cosas muy extrañas. Por ejemplo, hay un mero, que se llama mero del coral, que se alía con una morena en arrecifes de coral y hace algo tan extraño como se va a ver a su amiga la morena y le dice, oye, mira, que nos vamos a ir de caza. Entonces mueve la cabeza de una cierta forma, la otra entiende que se van a ir por ahí, bueno, la cabeza en este caso el cuerpo, y se van para allá a cazar. ¿Qué es lo que hacen? Pues claro, el mero es capaz de cazar en aguas abiertas. Cuando el pez no está metido dentro de una grieta, lo caza, ¿quién? El mero. Cuando el otro se mete en una grieta, la morena. Y eso sí, la presa se la queda el que lo coge. Y además es capaz de indicarle a la morena mediante una posición vertical con la cabeza hacia abajo donde está la presa. O sea, es curioso, ¿eh? Y sobre peces hay muchas cosas. Bueno, después hay otros peces limpiadores, que es que no puedo contar realmente lo que hacen porque aquí simplemente me limito a poner que son capaces de establecer bueno, los peces limpiadores lo que hacen es que limpian de parásitos de otros peces. Y de paso, de vez en cuando, los muerden un poquito, cuidado, y evitan además, son tan listos que no lo hacen con aquel que es un depredador importante, se lo puede comer. No vaya a ser que se le cabre el bicho y se lo coma, ¿no? Con eso tienen un cierto respeto, o sea, tienen condición suficiente para atender eso. Y estos peces limpiadores, además, cuando tienen clientes habituales, los diferencian de los que no son habituales. Y a los no habituales, bueno, para ver si se hacen clientes, pues lo que hacen les atienden antes. Establecen una jerarquía para atender, lo está viendo en la cola. Y lo que yo no puedo explicar es que un tal señor Bashari, no soy capaz de pronunciarlo, los puso por encima de cognición con relación a su hija de 4 años y a los primates. Es decir, que, bueno, es que si os leéis esto, que ya daré un enlace para que lo veáis, es auténticamente alucinante lo que son capaces de hacer estos peces. A ver, prueba del espejo. La prueba del espejo es muy importante. Es una cosa desarrollada por un señor que se llama Gallup en el año 70, que se inspiró en que Darwin le dejó en ocasión un espejo a un orangután y el orangután comenzó a mirarse en el espejo. Entonces hace una cosa un poco más complicada. Lo que hace es que dice que para que un animal pase la prueba del espejo, tiene que haber una marca puesta previamente por el experimentador, una marca por supuesto inodora, a veces además pone una marca invisible, también inodora, para estar seguros de que, bueno, que de alguna manera el animal no ha notado que la andan jugando por algún sitio, y entonces el animal tiene que ser capaz de ver esa marca y hacer alguna acción referente a la marca, como por ejemplo tocarse en la zona, intentar quitarse la marca, alguna cosa de ese tipo. Entonces, si el animal trata de quitársela, pues ya está, tiene conciencia de sí mismo. Parece bastante lógico afirmar eso. Y bueno, esta prueba la pasan chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, elefantes, delfínidos, incluyendo orcas, macacos rhesus, monos capuchinos y, curiosamente, urracas, que es un tipo de córvido. Otros córvidos son muy inteligentes, pero esto no lo pasan. Y los bebés humanos no lo pasan al menos hasta el año y medio de vida, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería esta prueba. Franz de Waal, de todas maneras, dice que no es una prueba de todo o nada. ¿Por qué este perro puesto allí? Bueno, pues porque yo opino que los perros también lo pasan. ¿Qué es lo que sucede? Que no se sabe realmente qué lo pasan porque los perros son miopes y daltónicos. Entonces, claro, tú les pones una marquita por ahí y el perro a ver cómo demonio se da cuenta que tiene la marca. Pero yo os puedo decir que yo he metido perros en un espejo y no ladran pensando que era otro perro. Se dan cuenta de algo curioso. Es más, como se acerca una persona detrás con una chuchería, inmediatamente se giran y se van a por ella. O sea, vamos, a mi juicio también son bastante autoconscientes, lo que ocurre es que no se puede demostrar que pase esto. Por eso dice de Waal que no debería considerarse una prueba de todo nada. Aves. Bueno, por cierto, esta foto aquí también es mía. Bueno, el diálogo de la Pepperberg que hemos mencionado hace un momento, con su loro Alex justo la noche anterior que el loro se muera. Eres buena y te quiero, yo también te quiero, nos veremos mañana. Sí, mañana nos vemos. Bueno, pues mañana no se vieron porque se murió el pobre loro. Pero daros cuenta de que esto era auténtico, que no me lo estoy inventando, es una locura. O sea, que un loro tenga este tipo de capacidad cognitiva es alucinante. Bueno, es más,
no solamente los loros y los córvidos son muy listos, también hay cierta jerarquía en el gallinero, en palomas, granjillas, más y tal. Por ejemplo, los gallos y gallinas establecen se pelean por establecer una jerarquía. El derrotado esconde la cabeza o la inclina, con el objetivo de que el otro no lo persiga y lo machaque. Es muy curioso, tienen 30 sonidos distintos para comunicarse. Las gallinas son capaces de reconocer a sus congéneres perfectamente y aún así, teniendo en cuenta que es importante el terreno en que están situadas y la jerarquía y la cognición y no sé qué, para que pongan huevos las metemos en receptáculos que son, a mi juicio, absolutamente inaceptables. Bueno, alguien puede comer huevos de corral, que a lo mejor un poquito mejor, puede ser una solución. Bueno, las urracas, ya como he mencionado antes, pasan la prueba del espejo. Las granjillas, que son un córvido del Franz de Waal, que es un primatólogo que ya he mencionado, juegan a escondite con él. Es decir, el de Waal le escondía cosas. Bueno, las granjillas estas estaban sueltas por el campo, solamente que veían a de Waal, iban con él, se metían en su casa, salían de su casa, estaban libres, pero vamos, le consideraban su amigo. Y es curioso, porque él le escondía cosas y ellas la buscaban, pero ellas también le escondían cosas a él para que las buscara. O sea, es realmente tremendo. Y hablando de las habilidades de Alex, hay una cosa curiosísima. En una ocasión, la Irene estaba haciendo una prueba a otro loro, pero en una habitación en que también estaba Alex. Y entonces la prueba consistía en que hacían un sonido 2 veces, y con ese sonido el otro loro tenía que decir 2. El otro loro en un momento determinado se le fue la olla y no fue capaz de contestar. Entonces, bueno, pues volvieron a repetir el sonido otra vez, o sea, 2 y otra vez 2. Bueno, pues Alex, que estaba por allí, dijo 4, así como la cosa más natural del mundo. Pero le volvieron a hacer otra vez los 2 y dijo 6. Increíble. No solamente esto, sabía contar. Por ejemplo, se le mostraba una serie de objetos verdes, después se le tapaban. Oye, Alex, ¿cuántos objetos verdes? Y era capaz de contarlos. Los cefalópodos. Bueno, cefalópodos yo, aunque no como carne ni aves, pues sí como pulpos. Bueno, como son caníbales, pues me dan menos reparo. Pero los pulpos es que tienen 500 millones de neuronas. Y 2/3 de las neuronas las tienen repartidas en los brazos. Son mucho más inteligentes de lo que podamos imaginar. En un acuario, por ejemplo, bueno, es que hay muchos experimentos de pulpos, pero hay uno muy interesante. Se coge y una persona le da comida a un pulpo. Otra diferente, lo que hace es que le pincha todos los días un poco. Bueno, el pulpo al final acaba echando agua a la persona que le pincha. Por supuesto que no a la otra, porque le va a dar de comer. Y además son capaces de hacer una cosa tan extraña como escapar de un tarro, y además se pensaba que eran un poco tontos porque veían un cangrejo, metieron un tarro y no sabían abrir el tarro. No, claro que sabían abrirlo. Lo que pasa es que los pulpos no ven bien y necesitaban guiarse por el olor. En cuanto le metieron un poco el olor al tarro, vamos, y abrió el pulpo el tarro, pero inmediatamente. Perros. Bueno, esta foto también es mía porque los perros son unos perros de un hijo mío. Bueno, pueden memorizar unas 200 palabras aproximadamente. Entienden frases no enseñadas. Esto es una opinión un poco mía, pero que está basada en algo que ahora no voy a explicar. Se ha demostrado que en una habitación se ponen 12 objetos y se le dice, tráeme el objeto no sé qué, pero de pronto se pone otro objeto que no había por allí y que el perro nunca le ha enseñado a su objeto. Y entonces le estás diciendo una palabra que no conoce. Bueno, el perro es capaz de deducir que le están pidiendo un objeto que no es ninguno de los que hay en la habitación de los que él conoce, luego tiene que ser el otro. Capacidad deductiva impresionante. Bueno, con máquinas de resonancia magnética se puede comprobar que distinguen tanto el significado de las palabras como la entonación y procesan las dos cosas por separado, exactamente como los humanos. Esto no sé si me da un poco de reparo contarlo porque es una anécdota personal, pero es curiosa. El perro de la izquierda, que pesa 47 kilos, me vio a mí caer al suelo porque me pegué un golpe con un mueble colgado que no me di cuenta y caí sangrando de mala manera y al suelo sin poderme mover y sobre las rodillas, caí así, ¿no? Bueno, pues inmediatamente fue a engancharme por aquí para subirme hacia arriba. Implica, por supuesto, empatía y capacidad de resolución de problemas no triviales, porque no es tan sencillo que el perro pudiera pensar cómo me tenía que levantar. Bueno, otra cuestión curiosa es que las miradas entre dueños y perros incrementan la secreción de oxitocina en ambos. Delfines. Delfines tienen un lenguaje que permite reconocerse unos a otros, es decir, tienen una voz específica para saber quién es cada cual. Son capaces de comunicarse incluso para cooperar. Por ejemplo, se le presentó un frasco cerrado a varias parejas de delfines y tenían que tirar de cuerdas para abrir el frasco. Bueno, pues eran capaces de hablar entre sí porque se sabía que los sonidos que se grabaron no son los habituales en la interacción social entre delfines.
El cerebro de delfines tiene una complejidad incluso mayor que el humano en la parte del neocórtex. Se ha probado a decir mediante esto una pareja de delfines innovar. Bueno, pues en ese momento son capaces de hacer alguna cosa que no hayan hecho en el día. Algo novedoso, en ese momento entienden que hay que hacerlo porque es lo que se les está pidiendo. Elefantes, bueno, los elefantes por supuesto pasan por el espejo, usan herramientas, tienen empatía con otras especies, entre ellas con capacidad, y además tienen capacidad de reconocerse tras muchos años de separación. Un elefante asiático salvó... sí, estamos terminando, sí, 7. Bueno, pues entonces lamento que os he dejado sin preguntas. Bueno, quería comentar una cosa realmente alucinante de los elefantes, que es que frente a dos grupos étnicos, masáis y cambas, pusieron altavoz con voces de ambas tribus y los elefantes solamente se autoprotegían con las voces masáis y de hombres. Bueno, esto, a ver, lo que no quiero es que se me dispare, porque, sí, pues nada. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí, porque lamento mucho que ni he terminado. Mira, lo había calculado en mi casa, pero desgraciadamente los cálculos en mi casa se ha visto que no. La única manera en que sirven es si lo reduzco a la mitad de lo que voy a contar. Lo siento. Muchísimas gracias, has estado fenomenal. Está muy bien, este es un obsequio de tus padres. Muchas gracias. Y lo que haremos es programar otra conferencia. Bueno, en la que tengamos un poco más de tiempo y vamos a ver cuándo lo podemos hacer, ¿no? Bien. Bueno, en cualquier caso, os pondré a vuestra disposición las diapositivas, en que, bueno, veréis más cosas porque he intentado que en cada diapositiva se refleje lo fundamental de lo que quiero contar. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero bueno, y además os pondré enlaces a vídeos curiosos de cosas que pueden hacer los animales. También pondré vídeos. Bueno, muchas gracias. Gracias.